Capítulo 31. Sobrevivientes. No había ninguna razón para que se quedaran. Continuaron caminando por las colinas, donde presenciaron múltiples escenas similares al oficial muerto. No hubo otros sucesos como la pequeña masacre. Goethe estaba un poco preocupado, esperaba que el área más allá del siguiente conjunto de bosques no tuviera tanta mala suerte. Cuanto más cruzaban en este campo de la muerte, más preocupado se volvía sobre si su hijo y su ex esposa lo lograrían o no. El hecho de que se separaran no hizo que él la odiara, simplemente no estaban bien juntos. Seguían siendo amigos, y él incluso estaba bastante unido a su actual marido. El hombre hizo tanto para ayudar a mantener a su hijo como lo hizo Goethe, nunca podría culparlo por eso. Caminar el resto del camino fue bastante silencioso, ambos tenían los mismos pensamientos. El olor a muerte se quedó en ellos después de haber caminado por las colinas. Terminaron teniendo que enfrentarse a algunas patrullas Goblin a lo largo de su viaje. Dado que Till ahora estaba vinculado a su grimorio, el aura corrupta de Goethe no tuvo ningún efecto negativo en él. Siendo este el caso, las patrullas fueron aniquiladas rápidamente. Dado que ambos participaban activamente en las batallas, la experiencia se compartió al 50%. A medida que se acercaban al bosque, comenzaron a encontrarse con más goblins con más frecuencia. Las patrullas también se hicieron más grandes, probablemente debido a la aparición de cualquier bestia que atravesó a sus tropas antes. Por supuesto, esto solo significó más experiencia para los dos. Goethe se apresuraría hacia el centro de la multitud, atrayendo la atención y lanzando su aura de corrupción. Cuando los enemigos se concentraron en él, nunca vieron a Till corriendo detrás de ellos. Fue muy tarde. Para cuando se dieron cuenta, sus cabezas volaban en el aire. Los rastros de sangre seguían detrás como una extraña exhibición de arte. Las batallas terminaron rápidamente, incluso lograron matar a otro Goblin Assassin y Goethe consiguió su propia capa. Lo guardó en su bolso, por ahora, la agilidad extra estaría bien, pero no quería que los goblins más débiles supieran que podían matar a sus superiores. Después del cuarto gran grupo de 13, se dieron cuenta de que Goethe habló. Realmente creo que hay una mazmorra cerca de aquí. Una vez que los encontremos, deberíamos intentar despejarla. Con suerte, es una mazmorra grupal. Necesitamos equipo. Definitivamente me alegré al pensar en la mazmorra. No le importaba tanto el equipo como la aventura. Se acercaba a los 60 y no había tenido tanta emoción desde sus años militares. Bueno, apurémonos y atravesemos estos bosques. Cuanto antes lleguemos a ellos, mayores serán las posibilidades de que estén vivos. Ya tenemos núcleos más que suficientes para actualizar el dungeon una vez que regresemos. Estaba preocupado por no tener espacio para todos, pero parece que no está justificado. Dijo Goethe. Me pregunto cómo se actualizará a continuación, realmente espero que venga con un inodoro. Estoy cansado de tener que encontrar lugares para cagar. Ambos se echaron a reír por ese hecho. No solo era un poco antihigiénico, sino que también dejaba a uno expuesto a los enemigos. El otro tendría que permanecer cerca hasta que terminaran. Imaginó que si desarrollaba su habilidad de cambio de estado lo suficiente, sería capaz de crear un sistema de alcantarillado dentro de la mazmorra. Por ahora, solo tenían que cumplir con su deber. Este trozo de bosque no era muy grande, su longitud era probablemente de 5 millas más o menos, pero solo tenían que caminar 1 milla para llegar al lado opuesto. Al otro lado, vieron algo que finalmente les dio algo de alivio. Había varios cuerpos en descomposición de goblins por ahí, pero no humanos. Esto probablemente significó que las personas de este lado eran lo suficientemente fuertes para sobrevivir. Su primer objetivo fue encontrar un grupo y recopilar información. Caminar sin rumbo fijo sería como tratar de encontrar una aguja en un pajar. No tuvieron que buscar por mucho tiempo. Cuando salieron del borde del bosque, la gente se levantó de debajo de las hojas atadas a una media milla de distancia. Solo eran 5, y cada uno llevaba una espada corta. Los hombres parecieron sorprendidos al ver a los humanos salir del bosque. Sospechaban pero no abrigaban rencor. 2 de ellos dieron un paso adelante mientras que los otros 3 se quedaron atrás. Los 4 hombres caminaron uno hacia el otro y se encontraron a mitad de camino. ¿Qué te trae por aquí? No hay mucho que valga la pena intentar cruzar las colinas del otro lado, apenas lo hicimos nosotros mismos. Uno de los hombres habló, era un hombre corpulento con cabello negro corto y un pequeño bigote. Goethe, de pie alrededor de 6'4", tuvo que admitir que el tipo parecía un poco intimidante. Respondió al hombre solemnemente, estoy buscando a mi hijo y a su madre. Ver que hay supervivientes fuertes de este lado definitivamente me ha dado esperanzas. Procedió a intercambiar sus nombres y rasgos mientras el hombre escuchaba. Sé exactamente de quién estás hablando. El pequeño enano ha intentado seguirnos aquí varias veces.
Su mamá y el bebé están con los demás, el hombre nos ayuda a vigilar el bosque pero está explorando en este momento. Te llevaré de regreso. Se acercaron a los demás y todos se presentaron. Till decidió quedarse atrás y tomar la posición del hombre corpulento para que no se quedaran cortos de personal en caso de problemas. Ese es un buen hombre, dijo el grandullón mientras palmeaba el hombro de Till. Vamos joven, vayamos al refugio. El rostro de Get rápidamente pasó de optimista a preocupado. Ahora sabía por qué estaban apostados en el bosque, se defienden de las olas de las bestias y probablemente piensen que es normal. Capítulo 32, Bajo ataque. Sus preocupaciones se vieron reivindicadas cuando cruzaron una pequeña cresta y estuvieron a la vista de su refugio. Esta cosa es prácticamente un asentamiento completo. No podía culparlos, no lo sabían. La única razón por la que sabía sobre las olas es que Albus aprendió la información del Dungeon Crystal. Sin una formación adecuada, este lugar sería demolido. Get miró alrededor del lugar mientras caminaban, había más de 100 mujeres y niños. Los hombres son menos de 50, probablemente la mayoría murieron durante las oleadas en curso. Había un pequeño dilema sobre si debía advertirles o no, si la noticia se difundió y provocó pánico, podría hacer más daño que bien. Peor aún, es posible que no pueda sacar a su gente durante el caos resultante. Por ahora, quería llegar hasta ellos y ponerse en camino lo antes posible. El hombre al que estaba siguiendo se había llamado a sí mismo Bruce. Mientras caminaban, le dijo a Get que el personaje de Tiburón de Nemo era el personaje favorito de su hija. Algo que notó pero que no mencionó fue el tatuaje de punto y coma en su brazo izquierdo con un conjunto de fechas a cada lado. El personaje del tiburón, Bruce, estaba tatuado nadando justo encima de él. El corazón de Get se desgarró por el hombre, las fechas mostraban que solo tenía 17 años cuando falleció. La fecha fue el mismo año en que se graduó de la escuela secundaria. Conocía a la niña y recordaba cuando sucedió. Hubo un par de semanas en la escuela en las que incluso el más alegre de los estudiantes había permanecido hosco. Este debe ser su padre entonces. Si es posible, también lo traeré con nosotros. Recuerdo haber leído en el periódico que en realidad era herrero cuando sucedió. Incluso si no hubiera sido útil, la chica había sido amiga suya. Haría todo lo posible. Llegaron a una pequeña choza construida con ramas toscamente apiladas. Un niño caminaba por el costado llevando un pequeño paquete de palos, presumiblemente para un fuego. Era alto para un niño de 8 años, casi 4 pies y medio. Tenía cabello castaño y ojos castaños, al igual que su madre. El niño era delgado pero tenía unos músculos pequeños visibles. Cuando terminó de doblar la esquina y vio a Get, sus ojos se abrieron como platos. Dejó caer los palos que llevaba y corrió hacia adelante mientras gritaba, «Papá. ¿Cómo llegaste aquí?» Get se inclinó sobre una de sus rodillas y abrazó al niño, levantándolo y arrojándolo alrededor. Su madre había escuchado la conmoción y salió corriendo. Tan pronto como dejó el marco de la puerta, se tapó la boca con la mano. Después de dejarlo y despeinar su cabello, Get respondió, «Caminé aquí, por supuesto, amigo. Incluso encontré a tu papi en el camino y él caminó conmigo. Papá, te vas a quedar aquí con nosotros ahora». Get solo le sonrió, luego su rostro se puso serio cuando se volvió hacia su madre y le hizo un gesto a Bruce. «Creo que deberíamos hablar adentro». La gente miraba la escena con sonrisas, no quería que lo que tenía que decir fuera escuchado. «Entonces, ¿qué vas a hacer ahora? Es peligroso usar nombres reales». Miró a la mujer mientras recogía al bebé que acababa de despertar. Tenía el pelo largo y castaño que le caía hacia la mitad de la espalda. Su altura era de alrededor de 5'10", tenía piernas largas y una figura muy bonita. Las pecas salpicaban sus mejillas. «Voy a pasar por Jen ahora». Ella respondió. Suficientemente fácil. Cuando eran más jóvenes, si hubieran tenido una niña, la habrían llamado Jenna. No era algo que olvidaría. Entonces, aquí está el trato. Procedió a explicarle sobre la mazmorra que había conquistado y las implicaciones detrás de la propiedad. También se aseguró de incluir que había plazas limitadas. La pareja escuchó con interés, pero sus rostros se torcieron lentamente en horror cuando les explicó que el mana obligaría a que las criaturas se dirigieran a los asentamientos. Cuanto más grande es el asentamiento, más fuertes son las olas. Cada ola se vuelve cada vez más difícil. Después de que terminó de explicar, Bruce se puso de pie rápidamente. «Necesito reunir a los hombres lo más rápido posible para derribar las estructuras», dijo, pero antes de que pudiera dar un paso, 2 hombres atravesaron el marco de la puerta. Estaban completamente sin aliento. Era como si hubieran corrido hasta allí. Till era uno de los hombres, el otro era Alex, el marido de Jen. Alex era un hombre más bajo, de alrededor de 5'8", tenía cabello rubio y ojos azules.
Sus brazos eran musculosos, pero por lo demás, estaba un poco fuera de forma. Principalmente por el tiempo que pasaba transmitiendo juegos. Aún así, estaba en mucho mejor forma que Geth cuando cayó por primera vez en este lío. Alex se tomó un momento para recomponerse, antes de soltar la línea del bosque. Goblins. Cientos. Luchaba por hablar a pesar de la respiración profunda. Till contuvo el aliento más rápido y dijo en su lugar, hay un ejército de goblins en la línea de árboles. Todos ellos son portadores de espadas. También hay asesinos y lo que parecen magos mezclados. Están esperando algo. Todos se quedaron allí en silencio, Bruce simplemente se quedó boquiabierto. Luego miró a Geth, pensando en la información que le acababa de dar. Todos se pusieron en acción. Geth agregó rápidamente a Jen a su enlace Grimoire y le envió las coordenadas para el dungeon. Le dijo a Till que la llevara a ella, al bebé y a su hijo, que ahora iba con Luke, fuera de allí. Alex estuvo de acuerdo con la decisión y se aseguró de despedirse antes de despegar. Bruce miró a Geth con extrañeza. ¿No vas a ir con ellos?, preguntó. Geth solo le sonrió, mientras le daba una palmada en el hombro, y te pierdes esta experiencia. Estás bromeando. Bruce parecía como si estuviera a punto de llorar. Pensó que Geth simplemente no quería admitir que se quedaba para ayudarlos. Geth sabía lo que estaba pensando el hombre, pero no se molestó en corregirlo, en realidad se estaba quedando por la experiencia. Capítulo 33, nivel 20. Hasta que dijo que calculó alrededor de 300 goblins, no hay forma de que pierda esta oportunidad. Incluso puede ser posible actualizar la mazmorra 2 veces. Además, todos los goblins tienen nivel 10 o superior, por lo que hay casi un 33% de posibilidades de que caigan cartas de habilidad. Bruce ya había salido a correr para reunir al resto de los hombres en el campamento. Geth se volvió hacia Alex, entonces, ¿cómo te estoy llamando ahora? Filthy está bien, respondió. Probablemente me hubiera ido con otra cosa si lo hubiera sabido. Sí, la mayoría de la gente siente lo mismo. Entonces, ¿cuál es la situación aquí? ¿Cómo están los niveles de todos?, preguntó Geth. Honestamente, no se ve bien, la mayoría aquí son nivel 8 o 9 fuera de unos pocos. Los hombres que conociste en el camino son todos nivel 12 o 13, Bruce y yo tenemos 15. Bueno, ustedes dos deberían estar bien, la mayoría de los hombres probablemente morirán. Geth simplemente se encogió de hombros. Ya había subido de nivel varias veces en su camino hacia allí y estaba apenas por debajo de los 20. Podría usar algunos núcleos para obtener los últimos 200 de experiencia que necesitaba. Sería bueno ganar un talento antes de una batalla tan grande. Existía la posibilidad de que pudiera enfrentarse al ejército casi por su cuenta, sabía que los espadachines y los asesinos apenas podían arañarlo, especialmente si seguía con la restauración. Sin embargo, estaba un poco preocupado por los magos, todavía no había tenido la oportunidad de probar su resistencia mágica. Había otra cosa que le molestaba, estaban esperando algo. Acento si hay algún tipo de criatura jefe que los lidere, definitivamente tendré que probar las aguas antes de cargar. Filthy luego le preguntó, ¿qué hay de ti? ¿Cómo crees que serás justo? Miró al personal mientras decía esto, junto con una mirada rápida al resto de su equipo. Era obvio que estaba impresionado. Oh, me las arreglaré, sonrió un poco, sin estar seguro de si sería bueno o malo decirle que él era el nivel más alto del mundo en ese momento. Una vez que esto termine, necesito llevarte a ti y a un par de personas más a algunos lugares. Necesitamos trabajar y conseguir que todos tengan las habilidades y el equipo adecuado. Llegaron al lugar donde los chicos se habían escondido debajo de las hojas de los árboles. Los hombres estaban extremadamente tensos, esperando que las criaturas del bosque hicieran un movimiento. Los chicos parecieron aliviados cuando los dos aparecieron, era evidente que Filthy tenía un alto estatus entre ellos. Unos minutos más tarde, aparecieron el resto de los hombres, con Bruce a la cabeza. Solo habían venido 30 de los aproximadamente 50 hombres. Algunos habían comenzado a reunir a las mujeres y los niños, mientras que otros habían dado media vuelta y corrían. Geth escupió al suelo, ¡qué cobardía! No quería ese tipo de persona cerca, era una de las razones por las que estaba siendo tan quisquilloso. Cuando comenzó a perderse en sus pensamientos, un fuerte chillido sonó desde la línea del bosque. Sonaba áspero, casi como si alguien estuviera gritando después de tragarse las uñas. La mayoría de los hombres empezaron a caminar de un lado a otro, sus nervios empezaron a activarse. Poco después de que cesaron los chillidos, se escuchó un fuerte golpe, seguido de un ligero temblor del suelo. Los golpes se hicieron más pesados y la vibración más profunda. En unos momentos, 6 enormes goblins salieron pesadamente del bosque. Todos llevaban grandes palos y medían casi 9 pies de altura.
Otros 10 de los hombres se dieron vuelta y huyeron instantáneamente, dejando solo a los 5 de la línea del frente, Phil T, Bruce y 15 de los chicos que no habían alcanzado el nivel 10. Get los miró, estaban asustados pero quedándose, él se aseguraría que recibieron alguna recompensa después de esto. En silencio e imperceptiblemente, aplastó algunos núcleos entre sus dedos. Un mensaje de repente brilló en las páginas de Alves. Bueno, esto es lo que estaba esperando. Get sonrió cuando su sangre comenzó a hervir. Get leyó las palabras que le fueron presentadas. Opción 1. Piel gruesa. El usuario tiene la aptitud para recibir daño con un grano de sal. Otorga un 1% de resistencia física extra. Opción 2. Mana Skin. El usuario tiene aptitud para ignorar los efectos mágicos. Otorga un 1% de resistencia mágica adicional. Bueno, lo he estado posponiendo desde el principio, seguiré adelante y tomaré piel gruesa. Pensó en Alves. Mientras lo hacía, una sola página creció en la sección talento. Su piel tomó un pequeño cambio, sintiéndose un poco más áspera, pero era difícil de notar. Era como si su piel se hubiera vuelto callosa de repente, pero rápidamente se curó. Después de recibir el SP por alcanzar un nivel mayor, ahora tenía 3. Con la batalla que se avecinaba, mejoró su aura de corrupción para aumentar su alcance y daño por tic. Luego lanzó todos sus puntos de atributo que no había agregado entre defensa y sabiduría. Por supuesto, él no haría nada diferente. Ahora estaba sentado en un total de 60 defensa y 53 sabiduría. Este suyo incluía bonificaciones de equipo. Su HP se había disparado a 900 y su depósito de MP era fuerte con 490. Esta vez sería capaz de hacer todo lo posible y probar adecuadamente el alcance de sus atributos defensivos. Mirando los números y niveles de los enemigos, probablemente podría incluso alcanzar el siguiente nivel principal. Los enemigos deberían actuar pronto. Pensó mientras observaba desde lejos. Todavía había una brecha de 30 yardas entre ellos, que pronto se convertiría en una arena ensangrentada. Algo extraño que notó fue que seguían mirando alrededor. Incluso los grandes parecían un poco nerviosos, no podía decir su nivel desde esta distancia, pero tenían que tener 20 o más. Que podría hacerlos preocuparse en un área que está llena de turbas de principiantes, también miró a su alrededor con cautela. Explorar el mana con inspección no reveló nada antinatural. Capítulo 34. Defensa contra hechizos. El resto de los hombres se puso en una formación improvisada que no reconoció. Get se limitó a mirarlos con las cejas arqueadas. Solo porque no tenemos armas ahora, vas a luchar como soldados medievales. Sacudió la cabeza y comenzó a caminar hacia adelante, estaba cansado de esperar. Phil T lo vio dar un paso adelante, pero no dio un paso para detenerlo. Si su amigo tenía confianza, no interferiría. Bruce estaba ocupado regañando a los otros hombres cuando notó un movimiento con el rabillo del ojo. Giró rápidamente, pensando que el enemigo estaba atacando. La vista era bastante diferente, un solo hombre caminaba en el campo de batalla que pronto sería. Ya estaba a la mitad del camino. Get caminó hacia adelante mientras miraba a los enemigos, ahora solo había 10 yardas entre ellos. Podía ver claramente sus niveles. Definitivamente había estimado bien. Todos los espadachines goblins eran de nivel 10, todos los goblin assassins y goblin mages eran de nivel 15, y los 6 grandes eran de nivel 20. También pudo ver que los grandes se llamaban hobgoblins. Parece que algo cambia entre el nivel 10 y el nivel 15 que hace que tengan que tomar una decisión. La elección puede estar en el nivel 10 ya que algunos goblins no tenían la habilidad Berserk. Debe ser una elección entre Berserk y Mana Sense. Dedujo esta información con bastante rapidez mientras se preguntaba qué 2 hechizos podrían saber los magos goblin. Había 30 de ellos, por lo que asumió que 15 podrían usar un hechizo mientras que el resto de los magos podrían usar el otro. Esta suposición se basó en los 2 tipos de pentagramas ligeramente diferentes. Las criaturas más grandes eran incluso más feas que los otros goblins, incluso con sus enormes cuerpos, sus cabezas parecían demasiado grandes para caber. Todos los goblins tenían múltiples bultos, erupciones y verrugas. Estos tipos grandes también los tenían, sin embargo, la mayoría de ellos estaban reventados con un gato amarillento. Realmente eran criaturas grotescas. Cuando se acercó a 15 pies del pequeño ejército, los magos goblin levantaron sus bastones. La mitad de ellos brillaba con un aura azul claro, mientras que la otra mitad era de un rojo claro. Un pequeño bombardeo de llamas se precipitó hacia él. No tenía la intención de esquivar, era hora de probar su atributo de sabiduría. Se aseguró de tener su restauración lista para lanzar. Mientras 15 bolas de fuego volaban hacia él, podía sentir el calor saliendo de ellas a 3 metros de distancia. A 5 pies, los pequeños pelos de su brazo ligeramente chamuscados. Luego, colapsaron sobre él.
Las llamas lamieron su piel, haciendo que el cabello se quemara y su piel se enrojeciera y luego se ampollasen lentamente. Observó el daño de cerca. Fue doloroso, pero era más como estar de pie en una ducha donde el agua estaba demasiado caliente. Ciertamente no se sentía como estar parado en una ola de fuego. Get. HP, 824/900. Se lanzó restauración sobre sí mismo, aumentando su HP en 32 en el primer tic y convirtiendo las ampollas en una pequeña área enrojecida. Un mana blanco visible se arremolinaba alrededor de su cuerpo. También tuvo lugar un evento inesperado, la niebla blanca alejó ligeramente las llamas, evitando que tocaran su piel. Todavía estaba recibiendo daño, pero no era tan significativo. Parecía que las llamas no desaparecieron instantáneamente. Hubo un leve daño por quemaduras, pero fue solo temporal. Pronto las llamas se dispersaron. Justo cuando estaban a punto de salir, los magos Goblin con las varas azul claro dispararon picos de hielo en su dirección. Cada púa tenía unos 60 centímetros de largo y estaba afilada en el extremo. Solo se disparó uno por criatura. Los 15 picos se cargaron todos a la vez, esto no fue nada. Balanceó los brazos y rompió el delgado hielo. Hubo un efecto escalofriante que ralentizó su movimiento durante medio segundo, pero eso fue todo. Pueden ser efectivos en el futuro, pero su nivel era demasiado bajo. Después de la pequeña andanada de hechizos, todo el ejército comenzó a avanzar. Alrededor de 170 espadachines Goblin enojados corrieron hacia él y lo rodearon. Solo se rió. Difícilmente podrían lastimarlo de antemano, incluso con su número acumulándose sobre él, 6 como máximo podrían atacarlo a la vez. Get corrió directamente hacia el medio de la multitud, activando Corruption Aura a medida que avanzaba. Ahora que estaba en el nivel 3, el aura liberó finos mechones negros que hicieron que el área a su alrededor se oscureciera levemente. Mientras corría, tomó nota del daño que se estaba causando. Espadachín Goblin, nivel 10, HP, 435/450. El daño por garrapata no había experimentado un cambio significativo, pero el alcance ahora era de casi 4 pies en cualquier dirección. Incluso estaba afectando a esos goblins 2 filas atrás desde el frente, golpeando cerca de 30 a la vez. No se puso de pie y solo permitió que las criaturas lo golpearan, tenía su bastón en una mano y una espada oxidada en la otra. Ocasionalmente, el suelo se licuaba debajo de un enemigo, haciéndolo vacilar. No dudó en blandir la espada a través de sus puntos débiles. Los hombres que estaban en el lado opuesto del campo de batalla estaban asombrados. Realmente puede matarlos a todos por su cuenta. Estás loco, mira sus números, es como si estuviera en medio de un estanque. Ni siquiera se lastimará. Bruce miró desde un lado en silencio, con los ojos muy abiertos. Pudo ver que Get no estaba realmente luchando. Dijo, no importa lo fuerte que sea, no tiene PM infinito. Entremos y comencemos a cortarlos mientras están de espaldas. Una vez que hubo completado sus órdenes, Bruce y los otros hombres corrieron hacia adelante. Filthy no estaba a la vista, se había escabullido tan pronto como los espadachines Goblin se apresuraron hacia adelante. Capítulo 35, Masacre. Get continuó su matanza, los cuerpos se amontonaban a su alrededor. De vez en cuando, ajustaba su posición para evitar ser atrapado por los cadáveres. No podía usar continuamente Corruption Aura. Con su recuperación actual, esencialmente podría lanzarlo una vez cada 3 minutos. Si no tuviera que guardar MP para restauración y cambio de estado, sería cada 2. Mirando hacia atrás, descubrió que los luchadores aliados finalmente se habían unido a la lucha. Acababan de chocar contra la retaguardia de goblins que se estaban trepando unos sobre otros para llegar a él. En el momento en que los otros hombres comenzaron su asalto, los Goblin Assassins se deslizaron hacia adelante desde el bosque, junto con los Hobgoblins. Las cosas se desarrollaron casi exactamente como él pensaba. Get y Filthy habían hablado de la batalla de camino a los terrenos. Habían jugado muchos encuentros en el pasado y tenían un trabajo en equipo excepcional. Ambos hombres también solían ser responsables de planificar redadas o escaramuzas. Los Hobgoblins dieron un paso adelante y dejaron escapar lo que solo podría describirse como un rugido. Era más bien el sonido de una vaca moribunda. Durante este momento, una gran parte de los espadachines Goblin restantes comenzaron a humear. Su piel comenzó a tornarse de un color rojo apagado a medida que sus ataques ganaban un fervor renovado. La velocidad de recuperación natural de Get ya no estaba a la altura del daño que estaba recibiendo. En el lado positivo, los goblins eran más fáciles de matar ya que ya no defendían. Mientras continuaba abriéndose paso a través de los Berserk Goblins, los Hobgoblins comenzaron a abrirse paso hacia él. Eran más del doble del tamaño de los normales y causaban múltiples lesiones mientras se movían.
En el otro extremo del campo de batalla, algunos de los hombres del asentamiento estaban siendo rechazados por las enfurecidas criaturas. Uno de los hombres intentó avanzar, solo para ser apuñalado en el estómago por un asesino goblin. Cayó hacia adelante y rápidamente lo adelantaron. Más lejos de ellos, los goblin mages se estaban preparando para lanzar otro aluvión de hechizos hacia Bruce y su grupo. La situación empezó a parecer sombría. La situación se veía bastante espantosa. Bruce y sus hombres estaban siendo abrumados lentamente, y un muro de llamas y hielo estaba a punto de abrirse camino. Justo cuando Bruce estaba pensando en pedir una retirada temporal, uno de los lanzadores de fuego se tiró al suelo. Un breve momento después, cayó otro, luego otro. Los magos detuvieron su lanzamiento y comenzaron a mirar alrededor confundidos. Otro de los magos de fuego cayó. Esta vez, se pudo ver una flecha de aspecto de mala calidad que sobresalía de la parte posterior de su cabeza. Cuando las criaturas vieron esto, parecieron comenzar a comunicarse. Los lanzadores de fuego se volvieron y miraron hacia el bosque, mientras que los lanzadores de hielo reiniciaron sus hechizos. Pronto, otra flecha voló desde un lugar cercano al borde. Los lanzadores de fuego lanzaron instantáneamente sus hechizos hacia ese lugar, prendiendo fuego a algunas ramas inferiores. Otra flecha de más a la derecha, otra ronda de fuego. Este juego del gato y el ratón continuó mientras la batalla se estaba librando. Aparecieron 15 picos de hielo que atravesaron a algunos de los hombres. La mayoría de las heridas recibidas fueron superficiales, pero hubo algunos casos fatales. 4 hombres murieron por una sola ola. Si los lanzadores de fuego también se hubieran salido con la suya, la batalla estaría perdida. Geth estaba solo, los cuerpos a su alrededor sumaban cerca de 70. El ejército enemigo se estaba reduciendo enormemente. Miró para ver que a pesar de que la multitud de Bruce estaba luchando, habían eliminado a la mayoría de los asesinos. Geth y el grupo se enfrentaban a unos 30 espadachines cada uno, el último de ellos. Según mi estimación, deberían quedar unos 15 segundos de la habilidad Berserk. Los Hobgoblins estaban a solo unos pasos de distancia ahora, no había tiempo para acabar con los más débiles. Geth tomó la iniciativa y corrió hacia el primer Hobgoblin, asegurándose de que su aura de corrupción estuviera activa. La criatura se sorprendió al ver a esta pequeña criatura corriendo hacia ella. La sorpresa duró lo suficiente para que él golpeara con fuerza su tobillo con su hoja oxidada. La hoja atravesó la piel y el músculo, quedando atrapada en la mitad del hueso. Se escuchó un grito de dolor cuando la criatura cayó sobre su rodilla izquierda, haciendo que el suelo temblara. Justo después de golpear el suelo, balanceó el enorme garrote que sostenía, chocando directamente con el pecho de Geth. El aire salió de sus pulmones mientras se deslizaba casi 2,5 metros entre la multitud de goblins. Incluso después de ese gran golpe, todavía permaneció de pie. Comprobando su salud, había perdido 87 HP con ese único golpe. Geth. HP, 672 sobre 900. Era hora de cambiar a un estilo de lucha defensiva y reducir gradualmente a sus oponentes. Había estado a la ofensiva contra los goblins de nivel inferior. Geth lanzó restauración, recuperando instantáneamente 32 HP. Se curaría por 16 garrapatas más antes de que se agotara el tiempo, lo que lo llevaría a HP completo con algunos de sobra. Ignorando a las hormigas que intentaban blandir sus espadas hacia él, corrió hacia la criatura arrodillada. Giró su garrote directamente hacia la cabeza de Geth. Agarró su bastón con ambas manos y se lanzó hacia adelante, rodando y usándolo para mantener el equilibrio para ponerlo de pie. El club navegó por los aires, extrañándolo por completo. Geth se deslizó hacia el tobillo herido del Hobgoblin, pateando la espada y forzándola a atravesarla. Cuando el pie de la criatura se separó de su pierna, la enorme forma cayó al suelo. Tomando apresuradamente su espada, la apuñaló en el ojo de la bestia que lloraba y la empujó hasta la empuñadura. Sangre y moco verde salpicó de la herida, manchándole el pecho y los brazos. El Hobgoblin se agitó momentáneamente antes de que su vida se desvaneciera. 3 pares de ojos enojados lo miraron fijamente. Capítulo 36, Peligro. Definitivamente había logrado atraer la ira de los 3 Hobgoblins que habían presenciado la pelea. Los otros 2 se habían abierto paso para interponerse entre los magos y el grupo de Bruce. Los cadáveres de lanzadores de fuego yacían en el suelo, y solo quedaban 2 en pie. Ahora solo había unos pocos espadachines enemigos contra el grupo de Bruce, pero los Hobgoblins habían aplastado a todos menos a 5 de su grupo. Los cuerpos de ambas especies yacían destrozados, rotos y desgarrados por todo el campo. Este no era un lugar para hombres más débiles. El resto de los Berserk Goblins finalmente cayeron y comenzaron a asentarse. Su piel cambió de rojo a un verde muy pálido y enfermizo. Las espadas cayeron al suelo cuando las criaturas colapsaron. Geth no perdió el tiempo esperando a que llegaran los otros Hobgoblins.
Rápidamente sacó su espada del gran cráneo y comenzó a cortar y apuñalar a los debilitados goblins como un loco. 3 grandes pares de pies sacudieron el suelo mientras cargaban hacia él, aplastando los cadáveres de los espadachines que alguna vez fueron sus aliados. Geth todavía necesitaba tiempo, usó State Change y creó un gran pozo de barro justo enfrente de ellos. El primero se cayó y los otros 2 rápidamente tropezaron con él. No fue mucho, pero solo había necesitado comprar unos segundos. Continuó barriendo el campo de batalla, acabando con los goblins mutilados y debilitados. Mientras tanto, al otro lado del campo, las cosas no habían ido tan bien. El último de los lanzadores de fuego había caído, pero tan pronto como el primer lanzador de hielo resultó herido, uno de los 2 hobgoblins se separó y fue a buscar el bosque. Debido a esto, la amenaza de las flechas desapareció y los magos volvieron a concentrarse en los ataques. Los 5 hombres restantes y Bruce estaban tratando de reducir el HP del hobgoblin, pero constantemente lo esquivaban o sufrían lesiones debido a los picos de hielo. Algunos de los hombres tenían púas clavadas en sus brazos o piernas, lo que ralentizaba mucho sus movimientos. No tenían la resistencia mágica que tenía Geth. No solo los picos los ralentizaban a través del dolor, sino también el efecto de congelación adicional. Una vez que fueron golpeados, esa extremidad se volvería extremadamente lenta o completamente inútil dependiendo del daño. Finalmente, el último de los espadachines estaba muerto y Geth pudo reaccionar ante la situación. Miró a los 3 hobgoblins y vio a 2 poniéndose de pie. El tercero seguía tendido en el barro, inconsciente. No estaba seguro de cómo sucedió, pero no se quejaba. Geth no estaba seguro de poder tomar a esos 2 solo, no con el tiempo que le tomó a su MP recuperarse. Sin dudarlo, corrió hacia el otro grupo pequeño. Su hobgoblin estaba de espaldas a él. Corrió las 15 yardas con 2 criaturas enojadas detrás de él. Al acercarse al que miraba hacia el otro lado, levantó la espada en alto en su mano derecha. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, se balanceó hacia abajo tan fuerte como pudo, rompiendo la espada en el tendón detrás del pie gigantesco. La criatura tropezó hacia atrás cuando Geth pasó, dejando la espada donde estaba. Después de pasar, se interpuso entre los últimos miembros del ejército goblin y los pocos supervivientes. Girando levemente la cabeza, le devolvió la llamada a Bruce. Tanquearé tantos ataques como pueda y dejaré el daño a ustedes. No fue muy difícil para él dibujar el agro, los lanzadores de hielo lo recordaban de antes. Por supuesto, los hobgoblins tenían sus propias razones para estar enojados. Esperaron hasta que las 3 criaturas estuvieron sobre él. Mientras balanceaban sus garrotes, Geth lanzaba cambio de estado bajo sus pies y hacía que sus golpes se salieran de su curso. A veces se golpeaban los garrotes unos a otros, provocando que su confusión y enojo crecieran. Los mage goblins disparaban lentamente mientras su MP se reponía, pero no muchos picos se acercaban. Había demasiado movimiento de los hobgoblins para conseguir un disparo claro. Hobgoblin, NIV. 20, HP, 0/1650. La criatura con el pie desgarrado fue la primera en ser asesinada, el cadáver cayó con fuerza y aplastó a uno de los magos en su camino hacia abajo. La presión sobre Geth disminuyó enormemente. Los pocos golpes que lograban conectar, los bloqueaba con su bastón. El impacto solo hizo que retrocediera un par de pasos cuando estuvo listo para ello. Incluso hubo tiempo para que él lanzara restauración sobre los hombres heridos, haciendo que su DPS se disparara. Justo cuando las cosas iban cambiando a su favor, algo cambió. Se escuchó un fuerte aullido proveniente de más abajo en la línea del bosque. El aullido fue fuerte y sacudió las mentes de los presentes. Los 2 hobgoblins detuvieron instantáneamente sus ataques y dejaron caer sus garrotes, aplastando a uno de los supervivientes en sus intentos de huir del área. Los magos no fueron diferentes. Los supervivientes presentes quedaron atónitos y pronto se dieron cuenta de que habían ganado. 2 de los hombres incluso persiguieron las espaldas de los magos, el calor de la batalla aún en sus corazones. Geth no estaba tan emocionado, recordaba lo preocupado que estaba el ejército goblin incluso antes de que comenzara la batalla. Rápidamente rompió el cráneo del hobgoblin caído, salpicando sangre y entrañas por todas partes. Una vez que la abertura fue lo suficientemente grande, metió la mano y sacó un gran núcleo ensangrentado. A continuación, corrió hacia el que había matado primero e hizo lo mismo. Tampoco dejaría que el núcleo inconsciente de hobgoblin se desperdiciara, recogiendo una espada del suelo y perforando la parte posterior de su cuello. Después de que su cuerpo se estremeció y la vida lo abandonó, realizó las mismas acciones. Los supervivientes que no huyeron observaron, sintiéndose un poco mal del estómago. Uno incluso vomitó y se alejó. Bruce, por otro lado, se preocupó al ver que Geth tenía prisa. Decidió ayudar repitiendo el proceso con los magos caídos, entregando los núcleos una vez que hubieran terminado.
Siendo que solo habían luchado contra goblins hasta este punto, Bruce no estaba al tanto de la existencia del núcleo. Después de todo, los núcleos no eran visibles como lo habían sido para los limes. Justo cuando estaban terminando, 2 aullidos más vinieron de la línea del bosque, esta vez muy cerca. Geth miró hacia arriba y miró hacia los árboles. Momentos después, 3 enormes lobos salieron lentamente de las sombras. 2 eran de un gris muy oscuro mientras que uno era casi negro. Eran casi tan altos a 4 patas como los hobgoblins habían estado de pie. Los demás tenían miedo, pero solo Geth sabía lo asustados que debían estar. Esta era la primera vez que realmente estaba en peligro. Lobo Wargo, nivel 50, HP, 31.500 sobre 31.500. Capítulo 37, Escape. Los 3 lobos terribles eran horribles. Continuaron pisando desde la línea del bosque, caminando humildemente y mirando a los diminutos humanos. Sus mandíbulas estaban ensangrentadas y pequeños trozos de carne humana y goblins salpicaban sus dientes. Se hizo evidente que los goblins que habían huido, ni los hombres que los perseguían, volverían con vida. Los hombres vieron cómo la sangre caía al suelo. Bruce apretó los dientes. Ese día había habido muchas pérdidas de vidas y parecía que iba a haber más. Geth ya estaba preparado para lanzar State Change, con la esperanza de poder ganar suficiente tiempo para escapar. Lo que sucedió a continuación fue extraño para todos los presentes. Los 2 lobos de color gris oscuro que estaban a los lados rodearon al pequeño grupo y pasaron rápidamente a su lado. Era evidente que su objetivo era destruir las estructuras detrás de ellos, no necesariamente a las personas en el campo. Mientras los 2 lobos despegaban, el negro se quedó y miró al pequeño grupo. La mirada que desprendía era de desprecio. Era como si estuviera diciendo que no valían la pena. Caminó casualmente hacia adelante, dejando escapar un gruñido bajo como si les advirtiera que no se movieran. Como si me fuera a sentar quieto y esperar a que me comieran. Pensó Geth. Albus, ¿tienes alguna idea? Esta criatura depende de la agilidad. Definitivamente tiene una fuerza superior a la tuya, pero no debería ser suficiente para matarte. Aún así, no hay posibilidad de que lo derrotes. La mejor opción sería cegar a la criatura y hacer una pausa para ella. Se le ocurrió un pensamiento mientras leía las palabras de Albus. Se sintió tonto por no haberlo probado antes. El único problema era que si no funcionaba, el lobo probablemente lo atacaría de inmediato. Detrás de su espalda, un ladrillo de tierra prefabricado apareció en su mano de su cartera. Los hombres detrás de él estaban temblando, y justo en ese momento, uno de ellos despegó, tratando de escapar. La atención del lobo se dividió instantáneamente. Geth aprovechó la oportunidad para hacer su movimiento. Arrojó el ladrillo tan fuerte como pudo hacia la cabeza del lobo. El lobo Wargo notó el movimiento y miró directamente al ladrillo que volaba hacia su cara. Una expresión divertida apareció en su rostro y pareció burlarse del pequeño objeto. Era exactamente lo que necesitaba Geth. Activó cambio de estado y el ladrillo instantáneamente se convirtió en un líquido, salpicando los ojos abiertos de par en par del lobo Wargo. La criatura gritó de sorpresa, de repente incapaz de ver a sus objetivos. ¡Correr! Geth gritó y el grupo se dispersó. Los hombres restantes huyeron en diferentes direcciones, mientras Geth y Bruce pasaban a toda velocidad por delante del lobo hacia la línea del bosque. Mientras pasaban, el lobo podía oír sus pasos y movió sus garras hacia abajo y hacia la izquierda. Las afiladas garras atravesaron la carne del muslo de Bruce, destrozando el músculo y cortando el hueso. Su pierna colgaba en su lugar, derramando sangre fresca en el suelo. Geth saltó debajo de él mientras caía al suelo, colocando al hombre sobre su espalda y lanzando restauración sobre él. Incluso si no tenía visión, el lobo todavía tenía su sentido del olfato. La sangre en ellos delataba completamente su posición. Bruce ya había caído inconsciente y Geth no soportaba nada más que un peso muerto. El lobo Wargo se acercaba lentamente a ellos, oliendo el suelo y siguiendo el olor a hierro. Justo cuando el lobo estaba a menos de 5 metros del dúo, una flecha salió silbando del bosque y se hundió en el trasero de la criatura. El lobo dejó de seguir a Geth mientras corría furiosamente en la dirección de donde había venido la flecha. Geth suspiró aliviado, tiró a Bruce sobre su hombro y comenzó a correr hacia el bosque de nuevo. Con su fuerza tan baja y Bruce con una constitución tan grande, su movimiento se ralentizó tremendamente. Cuando entró en el bosque miró hacia atrás, un sentimiento de arrepentimiento se reflejaba en su rostro. Había suficientes núcleos para los sistemas de mazmorras de nivel 2 o 3. Realmente fue un desperdicio. Suspiró, luego se volvió y continuó corriendo hacia la maleza. Mientras corría, una figura apareció silenciosamente a su lado. Filthy corría a su lado, con la capa negra de Geth haciéndolo difícil de ver en las sombras. Se asintieron el uno al otro y siguieron corriendo.
Después de correr durante lo que parecieron horas, no solo habían abandonado el primer bosque, sino que habían cruzado la zona montañosa con los cuerpos en descomposición. Solo había pasado medio día desde la primera vez que había estado aquí con Till, pero las características de los cuerpos ya habían comenzado a desvanecerse. Geth vio cómo el mana devoraba los últimos trozos de piel. Se le ocurrió la idea de que el mana que estaba usando podría derivarse de la energía o fuerza vital de otros. Albus no interrumpió ese pensamiento, que tomó como una afirmación. Cuando finalmente llegaron al siguiente grupo de bosques, Geth dejó el cuerpo de Bruce. Había lanzado restauración constantemente hasta que la hemorragia se detuvo, pero no había tenido la oportunidad de ver el daño. Filthy se quitó con cuidado los trozos de ropa destrozados. La herida era terrible, aunque restauración le había impedido sangrar, no podía reparar el daño. Trozos de carne colgaban de la parte inferior del muslo del hombre. La mayor parte de su hueso quedó expuesto, mostrando que había sido completamente destrozado hasta la rodilla. La mitad inferior de su pierna colgaba inútilmente, apenas colgando de la parte superior. Filthy habló primero. Sería mejor quitar las partes dañadas mientras aún está inconsciente. Geth asintió con la cabeza mientras sacaba una de las espadas de su cartera de inventario. Este casi no tenía óxido y era un poco más afilado que los demás. Le dio la espada a Filthy, su fuerza era mucho mayor y necesitaban asegurarse de que fuera un corte limpio. Capítulo 38, Cirugía de emergencia. Filthy levantó la espada mientras Geth sujetaba a Bruce. Había colocado una piedra debajo de la parte sana del muslo, asegurándose de que no hubiera terreno para detener el swing. La hoja se balanceó hacia abajo, haciendo un sonido chirriante al pasar a través de la piel, los músculos y los huesos. El corte estaba limpio pero comenzó a sangrar mucho poco después. Geth lanzó restauración casi al instante. El sangrado disminuyó a medida que la parte exterior comenzó a formar costras. Pasaría un tiempo antes de que pudieran moverse. Finalmente podrían estar tranquilos. Geth sacó algunas de sus cantimploras improvisadas y le entregó una a Filthy. Gracias, asintió Filthy y continuó. ¿Cuánto tiempo puede seguir así? No puede ser una habilidad barata. Geth asintió y explicó. No es exactamente barato, pero he mejorado mucho mi atributo de sabiduría. Con mi recuperación, puedo mantenerla indefinidamente fuera de la batalla. Eso no quiere decir que no afecte mi estado mental. La runa se calienta más si la uso sin descanso. Veo. Ahora es tu turno. ¿Cómo diablos eres capaz de disparar esas flechas de mierda tan suavemente? El arco ni siquiera está tan bien hecho, preguntó Geth. AHH, es un talento que me ofrecieron en el nivel 5 llamado precisión. Lo primero que hice cuando desperté fue ir al bosque. Encontré una rama adecuada para un arco improvisado. Los árboles son diferentes aquí, y las enredaderas estaban lo suficientemente tenso como para hacer una cuerda de arco. No es mucho, pero junto con los talentos y habilidades que he adquirido, funciona. Geth asintió de nuevo. Tal vez debería haberte aceptado esas ofertas para ir a cazar con arco en el pasado. Se rió entre dientes, todo lo que logré hacer fue convertirme en un buen saco de boxeo. Ambos se echaron a reír, e incluso se les unió una tercera risa tensa. Los hombres más jóvenes miraron a Bruce. Parecía que el dolor finalmente lo había despertado. Dijo, ¿cómo pueden compartir un buen chiste sin mí? El chico tenía un gran sentido del humor. Ambos jóvenes le sonrieron al hombre mayor. Siento lo de tu pierna, viejo. La restauración puede manejar la mayoría de las heridas, pero no puede reemplazar las partes que se habían perdido. Suspiró mientras le entregaba al hombre su cantimplora. Geth tenía la intención de usar la última cantimplora para lavar la sangre. Todavía estaba preocupado de que Lobo Wargo pudiera seguir el olor si no lo limpiaban. Bruce le dio las gracias y tomó unos tragos largos. Todos se tomaron su tiempo para romper botellas y limpiar lo mejor que pudieron. Geth y Filthy ayudaron a Bruce lo mejor que pudieron sin dañar la costra que se estaba formando. La tenue luz blanca de Restoration llenó constantemente el espacio. Deberíamos seguir moviéndonos mientras tenemos la cobertura de la noche, sugirió Filthy mientras sacaba 2 capas más que le había quitado a Goblin Assassins. Los otros hombres estuvieron de acuerdo con esa evaluación, poniéndose las capas y manteniendo las capuchas levantadas. Geth y Filthy se turnaron para ayudar a Bruce mientras se dirigían al este. Después de muchas horas de caminata lenta, pudieron distinguir las puertas del calabozo a lo lejos. La luz del amanecer apenas asomaba por el horizonte, trayendo calidez a sus sucias y maltrechas figuras. Geth sonrió y miró a los otros dos, que miraban el extraño juego de puertas. Se rió de ellos y dijo, bienvenidos a casa, muchachos. Geth estaba muy feliz de ver las puertas que conducían al calabozo. Los otros dos los miraban confundidos. Till estaba apoyado en la pared fuera de la cueva. Cuando Till los notó, se adelantó para saludarlos. Me alegra ver que regresaste.
Principalmente de una pieza. Hizo un gesto hacia la pierna faltante de Bruce. Bruce se rió a carcajadas. Deberías haber visto al otro chico. Get negó con la cabeza ante las payasadas de los dos hombres mayores. Entraré, todavía no estoy seguro de los detalles, pero la capacidad debería aumentar una vez que actualice el dungeon. Abrió la puerta del calabozo y entró, feliz de estar de regreso. Todavía no había sido suficiente, pero estaba empezando a considerar este lugar como su hogar. Mientras caminaba por el largo primer pasillo, observó a los limes que lo custodiaban. Parece que Solis los ha trasladado al frente. Los reemplazaremos en breve de todos modos. Pensó en los 3 núcleos que había obtenido de los Hoboblins de nivel 20. Justo cuando Get estaba a punto de doblar la curva, lo derribaron al suelo. Sobresaltado, comenzó a lanzar un hechizo. Antes de que tuviera la oportunidad, sintió la familiaridad de los 2 bultos suaves presionando contra él. Él sonrió. Rodó a la mujer sobre su espalda y la sujetó por los brazos, mirándola a los ojos. Solis le estaba sonriendo, emocionado de que hubiera regresado. Él la regañó en broma, probablemente sea mejor gritar antes de sorprender a alguien así. Podría haberte lastimado. Me hubiera gustado, ella respondió, sacando la lengua. Se inclinó y besó suavemente sus labios. Sus suaves labios abrazaron los de él mientras se apretaban juntos. Ella envolvió ambos brazos alrededor de su cuello, deseando más. Le mordió el labio inferior y luego la besó profundamente. Un suave gemido hizo eco a través de la cueva. Get se apartó de ella y la miró a los ojos con nostalgia. Ella volvió a sacar la lengua y lo apartó. Él simplemente puso los ojos en blanco y se apartó de ella, luego la ayudó a levantarse. Entonces, ¿cómo van las cosas aquí? ¿Todos se llevan bien? Sí, todo está bien en este momento. La cueva alcanzó la capacidad cuando Till regresó con Jenny Stark. Se ha traído algo de madera para cabañas improvisadas, pero no hemos tenido tiempo de comenzar a construir. Tu mamá hizo sacos de dormir de algunas de las hojas grandes. Stark, bueno, me alegro de que no se haya llamado Iron Man. Capítulo 39, Balaya. Get estaba satisfecho con el progreso, no se había ido tanto tiempo y siempre había alguien que se quedaba atrás para cuidar a los niños. ¿Cómo va la situación con las criaturas enemigas u otras personas? Solo me he encontrado con goblins en el bosque, en su mayoría niveles inferiores con un ocasional 10 o 15. En lo que respecta a otras personas, tuvimos un gran grupo de personas que se presentaron y exigieron la entrada. Ella respondió. Todos eran de niveles inferiores. Ninguno era digno de preocupación. Los asusté. Solis pareció orgulloso ante esa última declaración. Get no pudo evitar preguntarse qué había hecho para asustar a un grupo de personas. Muy bien, ha agregado núcleos a la terminal. Aquellos de nosotros que hemos estado reuniendo hemos donado algunos núcleos, pero nada sustancial todavía. Get asintió mientras atravesaban la barrera. Miró a su alrededor y vio un montón de materiales reunidos cerca de la sala de estar. Los niños se perseguían unos a otros con los juguetes que él había hecho hace un tiempo. Después de caminar hacia el centro de la cueva, se paró frente al pedestal. Comenzó a sacar núcleos de su bolsa de inventario. Fue una pena que no pudiera limpiar los núcleos que yacían en el campo de batalla. Aún así, él y Till habían logrado reunir más de 160 núcleos Goblin en sus viajes. También había logrado agarrar los núcleos de nivel 15 de los 30 magos Goblin. No podría haberlo logrado sin la ayuda de Bruce. Tocar el pilar hizo que proyectara una pantalla y comenzara un mensaje. Núcleos detectados cerca. La experiencia en las mazmorras es actualmente de 21.445 sobre 100.000. ¿Te gustaría contribuir? Sí, no. Get estaba bastante sorprendido. No esperaba que su familia ganara tanto en ese tiempo. Hizo clic en la opción, sí flotando en el aire. La formación familiar comenzó a extenderse y encenderse. Los núcleos comenzaron a desintegrarse, haciendo que la pequeña montaña se convirtiera lentamente en una pequeña pila de polvo. Suficiente experiencia acumulada para actualizar, continuar la absorción. Sí, no. Esa es una buena característica. Seleccionó la opción, no y almacenó los núcleos. Albas le había dicho que tenían muchos usos y tenía curiosidad. Dungeon Crystal, LVL2, las funciones de LVL1 aún están activas. El número de guardianes aumentó a 7. Los HP de barrera aumentaron de 5.000 a 25.000. Límite de residentes aumentado a 25. Ampliación de la caverna disponible, el área de vivienda aumentará en tamaño en un acre. Se incluyen 2 opciones de actualización en la expansión. Actualización de la estación, opciones. Opción 1. Herrería básica, estación simple utilizada para fabricar equipos. Opción 2. Encantador básico, estación simple utilizada para encantar equipos con núcleos y gemas. Actualización de recursos, opciones. Opción 1.
Mina de hierro simple, puede recolectar el recurso básico, lingote de hierro. Poca posibilidad de encontrar recursos poco comunes. Opción 2. Mina de gemas simple, puede recolectar gemas básicas. Poca posibilidad de encontrar gemas poco comunes. Nota. Las estaciones y minas se pueden actualizar usando núcleos. Nuevos sistemas de contribución e inventario desbloqueados. Los residentes pueden contribuir aún más a Dungeon proporcionando minerales o gemas. Los puntos de contribución se pueden canjear por equipo donado o habilidades en el inventario de mazmorras. Propietario. Get. Get hizo clic en la opción 1 para ambas indicaciones. No había necesidad de pensar. ¿Qué sentido tenía tener los elementos y la capacidad de actualizar el equipo? No tenían equipo para actualizar. Una luz brillante intermitente interrumpió sus pensamientos. La formación en el techo de la cueva se iluminó intensamente, una de las runas comenzó a brillar con un verde brillante. Los temblores comenzaron a sacudir toda la mazmorra. El temblor se hizo cada vez más intenso hasta que un destello brillante cegó a Get por completo. Frotándose los ojos por unos momentos, los abrió para encontrar que estaba fuera de la mazmorra, junto con el resto de los residentes. Esto es definitivamente algo que tendré que recordar, pensó mientras todos miraban a su alrededor con incredulidad. Afortunadamente, nadie se había visto atrapado en una situación incómoda. Mientras todos miraban a su alrededor, notaron que Get y los otros hombres estaban parados con ellos. Los niños pensaron que era un juego y empezaron a correr de nuevo. Tan pronto como los tres vieron a Get, saltaron sobre él. Los tres siguieron intentando hablar a la vez. Cálmate, cálmate, uno a la vez. Se rió de su entusiasmo mientras todos los demás sonreían. Papá, ¿vamos a vivir aquí para siempre?, preguntó Stark, la emoción aparente en sus ojos. Bueno, es posible. Por ahora, solo necesitamos asegurarnos de que todos estén a salvo. Sonrió y despeinó el cabello de su hijo mayor. Luego, Get miró las miradas interrogantes de los demás. Honestamente, no estoy seguro de por qué terminamos aquí. ¿Por qué no vamos y echamos un vistazo a los cambios? Solo se encogió de hombros. La puerta frente a ellos había cambiado. Una vez hubo delgadas puertas de madera incrustadas en la roca. Era evidente que se había producido un cambio importante. El área exterior había sido una vez solo una colina con un gran hoyo cavado en ella. Ahora, la cara de la colina estaba completamente aplastada. Se había convertido en una piedra dura por la que sería difícil excavar. En la apertura de la cueva había un juego de puertas dobles de 10 pies de alto. Las puertas eran de madera oscura y parecían muy gruesas, con tachuelas de hierro en los bordes exteriores y en el medio. En el medio, uniendo las dos puertas, había un cristal de 5 lados que se parecía mucho al cristal de la mazmorra. Get era el más cercano a la entrada. Presionó su mano contra el cristal para abrir la puerta. Mientras lo hacía, se proyectó un aviso en el aire. La mayoría de la gente detrás de él se quedó sin aliento ante la pantalla holográfica que apareció ante él. Después de todo, incluso en casa, no era tecnología básica. Propietario, Get, detectado. Bienvenido a tu mazmorra. Como Dungeon ha alcanzado el nivel 2 y se ha convertido en un tamaño apropiado, el propietario debe seleccionar un nombre. Bueno, solo hay un nombre que usé para mis gremios y comunidades en los juegos que jugaba. Volvió a mirar hacia la puerta y pronunció una sola palabra. Valhalla. Capítulo 40. Explorando la mazmorra mejorada. Antes de presionar la piedra, Get se volvió y sonrió al grupo de personas detrás de él. Bienvenidos a casa, todos. Tocó la piedra ligeramente y las puertas crujieron cuando se abrieron solas. Entró en la cueva que alguna vez estuvo tenuemente iluminada y la encontró llena de luz. Las paredes del largo pasillo delantero ahora estaban incrustadas con cristales que brillaban con una luz azul pálida. Habían sido espaciados uniformemente por las paredes. La cueva había cambiado por completo. Ya no parecía una cueva formada naturalmente. Las paredes y el techo estaban arqueados, al igual que la puerta. La altura del pasillo era cercana a los 15 pies mientras que el ancho era de alrededor de 12 pies. Cada sección del pasillo era completamente lisa, ya no era la piedra irregular de antes. Till y Filthy intervinieron mientras ayudaban a apoyar a Bruce. El azul tenue de los cristales de repente se volvió rojo oscuro. Solly sacó el Dungeon Crystal del que estaba a cargo. También vibraba y brillaba en rojo. Un mensaje holográfico apareció desde su pico. Intrusos detectados, iniciar la secuencia de defensa. Si no. Solis rápidamente seleccionó, no y regresó con vergüenza para iniciar a los hombres como residentes. Todos los demás residentes comenzaron a reírse de sus mejillas sonrojadas y su sonrisa incómoda. Cuando se completó el proceso, avanzaron. El pasillo tenía aproximadamente 50 yardas de largo. Al final del túnel estaba la barrera, que luego conducía a la sala de estar principal. La barrera parecía una gran burbuja bloqueando el camino.
Geth miró a su alrededor y notó algo extraño. Donde el camino solía girar a la derecha, ahora había túneles que conducían en cualquier dirección. Entró en el túnel de la derecha y descubrió que los limes estaban sentados dentro. Había mucho espacio, probablemente podrían caber 20 o más lobos. Después de observar por un momento, entró por la otra entrada. Aquí, encontró que había un túnel corto con 3 caminos que se bifurcaban. Los caminos también eran muy cortos y sin salida. 2 carros que parecían carretillas y 2 picos dentro de cada carro estaban presentes dentro de la cueva. Geth mostró las áreas al resto y explicó la descripción de la mina antes de dirigirse hacia el área principal. No era exactamente lo que esperaba. Había un gran espacio abierto con una formación holográfica muy visible flotando en el suelo. Líneas extendidas en múltiples direcciones desde la formación. La habitación en sí tenía una forma circular, de unos 15 metros de diámetro. En el centro de la habitación había un pedestal cristalino con un Dungeon Crystal flotando 15 centímetros por encima de él. Había 5 puertas en diferentes direcciones de la habitación, la abertura detrás de ellas no tenía entrada. Geth se acercó al Dungeon Crystal, activó el holograma y lo amplió para que todos lo vieran. Bienvenido a Valhalla. Felicitaciones por actualizar la mazmorra al nivel 2. Como recompensa por ser la primera mazmorra en realizar un cambio importante, se agregarán algunos recursos básicos al inventario de la mazmorra. Un mapa tridimensional se detuvo y flotó en el aire. Cada puerta estaba etiquetada, con un nivel para la ubicación debajo. Ubicaciones actuales. Santuario del Guardián, nivel 1, 0 sobre 100.000. Mina, NIV. 1, 0 sobre 100.000. Inventario de mazmorras, nivel 1, 0 sobre 100.000. Cuartel, nivel 1, 0 sobre 100.000. Granja, nivel 1, 0 sobre 100.000. Reserva de maná, nivel 1, 0 sobre 100.000. Forja, nivel 1, 0, 100.000. Las ubicaciones se actualizan individualmente, se pueden agregar más ubicaciones subiendo de nivel la mazmorra. Las ubicaciones individuales se pueden actualizar directamente ofreciendo Dungeon Crystals. Se escuchó un ligero jadeo proveniente de Bruce. Geth se dio la vuelta y vio al hombre mirando el último lugar. Es todo tuyo si crees que puedes mantener la producción, viejo. Bruce salió de su ensueño y miró a Geth con los ojos ligeramente llorosos. No estaba seguro de lo que pensaba el anciano, pero había oído que Bruce había dejado de trabajar en la fragua cuando falleció su hija. El anciano se puso de pie lo más alto que pudo, apoyándose ligeramente en Till. El equipo será de la mejor calidad, me aseguraré de que sea digno de proteger a todos aquí. Miró a las personas presentes a su alrededor y sus ojos llorosos se posaron en los niños. Todos le sonrieron un poco con tristeza. Todos eran del mismo pueblo y tenían una idea de cómo se sentía. Geth asintió, entonces tendremos que confiar en ti. Till y Geth ayudaron al hombre a llegar a la habitación etiquetada como Forge. Abrir la puerta y mirar a su alrededor parecía muy básico. Todas las herramientas necesarias estaban en su lugar, nada extra ni digno de mención. Había un horno para fundir y purificar metales. Martillos, tenazas, arcilla para moldear, yunque, artesa para radiestesia y otras piezas misceláneas. Después de revisar el lugar, Bruce asintió con satisfacción. Ni siquiera estaba cerca de ser moderno, pero tenía todo lo que necesitaba. La siguiente habitación por la que tenían curiosidad era Mana Pool. Geth abrió la puerta e hizo que todos miraran a su alrededor. Era como si el área con el hermoso bosque y el estanque se trasladara a un área propia. Geth podía sentir claramente el mana a su alrededor y ver finos zarcillos serpenteando por la habitación. Era muy espeso. La descripción decía que meditar en la piscina aumentaría la comprensión. Recorrieron las habitaciones una a una. Luego estaba el inventario de mazmorras, al que otros solo podían ingresar con el permiso de Geth o Solis. Dentro de la habitación, había una pila de mineral crudo y una pila de carbón. A un lado había una pila mucho más pequeña de gemas de aspecto aburrido. Los estantes corrían por las paredes a ambos lados. En su mayoría estaban vacías, pero contenían algunos trozos de cuero y tela y algunos picos adicionales. No había nada más adentro. La cuarta habitación era la de la granja. Como se esperaba, la gran sala rectangular contenía el campo de 3 acres que había estado originalmente en la cueva. Por último, entraron en los barracones. El nombre ciertamente no coincidía con el aspecto del lugar. Un gran óvalo de 3 acres apareció ante ellos. La hierba verde cubría el suelo de la caverna, haciendo que la habitación pareciera un prado. Capítulo 41, Nuevo hogar. En lugar de estar vacío como se esperaba, un anillo de 13 árboles grandes se alineaban en el área exterior. Cada uno de los árboles tenía una puerta tallada en el centro del tronco. Los 6 árboles a cada lado del óvalo eran lo suficientemente grandes como para adaptarse a familias pequeñas.
El último árbol, que se encontraba en el medio en el extremo más alejado del óvalo, era diferente. Tenía el doble de tamaño que los demás en altura y ancho. Escaleras naturales hechas de enredadera subían por el tronco y llegaban a un balcón formado por ramas entrelazadas. La ubicación era perfecta tanto para observar la zona como para pronunciar discursos. Un podio con un Dungeon Crystal flotando arriba estaba en el centro del balcón. Parece que puede proyectar imágenes que todos pueden ver fácilmente, pensó Get, examinando la ubicación. Después de eso, dejó que todos eligieran sus nuevos hogares. Su mamá y Till tomaron uno cerca de la entrada. Jen, Philty y el recién nacido tomaron al que tenían enfrente. Stark podía correr de un lado a otro entre sus casas como quisiera. Las tres hermanas adolescentes de Get eligieron con entusiasmo sus propios hogares, felices de no estar directamente debajo de sus padres. Bruce se quedaría temporalmente con la mamá de Get y Till. Ya había comenzado a murmurar sobre la elaboración de algo que lo ayudara a moverse. El anciano realmente no parecía feliz de imponerse a los demás. A Get le gustaba la gente así, probablemente sería extremadamente leal en los días venideros. No toleraría ninguna disonancia en su santuario. Familiares, amigos o cualquier otra persona, la amenaza se eliminaría directamente. Todos inspeccionaron sus casas sin amueblar y Solis llevó a los niños para mostrarles su nuevo alojamiento. La cara de Get se resbaló. La sonrisa se desvaneció rápidamente y su verdadera naturaleza apática tomó su lugar. Rápidamente se volvió y salió al pasillo. No se dio cuenta de que Bruce estaba apoyado contra el marco de una puerta cercana. Tampoco se dio cuenta de que el rostro del hombre mostraba una pizca de miedo al ver el cambio repentino. Get nunca había sido una persona despreocupada. Su objetivo era construir una comunidad sólida para ayudar a mantener y proteger a su familia. Aparte de Solis y su madre, nadie sabía realmente lo frío que podía llegar a ser. Tuvo que esforzarse para no hablar de una manera plana y monótona, y mantener expresiones faciales falsas hizo que sus músculos le dolieran un poco. Su madre lo había llevado a terapia varias veces cuando era niño, pero no había ningún medicamento que pudiera solucionarlo. Aparte de aquellos que estaban cerca de él, realmente no tenía problemas para excluir a los demás. Había una debilidad muy pequeña por los niños. Para cualquier otra persona, sin embargo, podrían ser destrozados frente a él y él no se inmutó. Esa falta de empatía iba a ser necesaria para lo que vendría después. Get sabía lo que vendría si no actuaba primero. Él ya notó las huellas del grupo que intentó entrar por la fuerza mientras él no estaba. Era hora de comenzar a anexar a quienes lo rodeaban. También estaba el asunto de sus amigos que le gustaría encontrar. Eran muy pocos, pero casi podía garantizar que encajarían perfectamente en este mundo. Pensó en el antiguo equipo de juego. Supongo que podría intentar unir al antiguo equipo. Él murmuró. Se paró junto al podio, pensando dónde podría estar el resto de su antiguo equipo de juego. No había forma de que comenzara a conquistar mazmorras con personas en las que no podía confiar. Lo mejor sería fortalecer a su propia gente y no a sus enemigos potenciales. Get usó el podio para subir las clasificaciones actuales. La lista de clasificaciones de mazmorras que alguna vez había estado en gris ahora estaba iluminada. 1. Valhalla, nivel 2. 2. Secta Demonio Ardiente, nivel 2. 3. Secta Vientos Elevados, nivel 2. 4. Frank, nivel 1. 5. The Old, NIV. 0. Parece que los del este están realmente por delante del resto. Me pregunto si es por sus números o porque la lectura y el anime los tenían más preparados para un escenario similar. Reflexionó por un momento antes de echar un vistazo al ranking mundial. Todavía estaba en la cima, pero alguien del este también estaba en el nivel 20. Había dos más, ambos en el nivel 18, y luego lo que parecía un nombre ruso en el nivel 19. Como pensaba, estaba empezando a perder su ventaja. En niveles, había utilizado muy pocos núcleos para mejorar su experiencia. Había aparecido una nueva lista de clasificación desde la última vez que lo comprobó. Este se llamaba ranking local, lo que le resultaba bastante conveniente en ese momento. Siempre fue bueno tener una idea de quiénes eran tus enemigos potenciales. El único problema es que no hay nada que le permita saber hasta dónde llegó, local antes de cambiar a regional. Él murmuró. Aún así, abrió la página de todos modos. 1. Get, nivel 20. 2. Hoja, nivel 18. 3. Soul Papi, nivel 17. 4. Espina, NIV. 17. 5. Sucio, nivel 16. Las clasificaciones locales son un poco más altas de lo que pensaba. Pero según las clasificaciones mundiales, no debería haber nadie más de 18 años en los continentes occidentales. Definitivamente había una luz aquí. 3 de los 5 mejores locales eran personas en las que podía confiar.
Por supuesto, todavía existía la necesidad de encontrar a Swole Papi. El hecho de que sea local significa que lo atraparon de este lado del río cuando nos enviaron aquí. Me pregunto si su esposa y sus hijos estaban con él. Get sabía que debería intentar localizarlo rápidamente. Si es necesario, podrían formar un grupo para ir a buscar a su familia. No era necesario que hiciera el peligroso viaje solo. Incluso si Get era complaciente con los demás, era bastante leal con los más cercanos a él. Si su amigo necesitaba traer a su familia de regreso, estaría a su lado para hacerlo. También quería encontrar a otros 3 amigos suyos. El nombre de uno debería ser Blasemancer, y no estaba seguro del otro, ya que elegiría nuevos nombres para cada personaje. Capítulo 42, Santuario del Guardián. El último no había sido uno para jugar con ellos. El tipo era un hombre que conoció a través del trabajo y que lo había ayudado a atravesar momentos difíciles. Ese sería otro difícil de encontrar, al no tener un nombre para él. Albus. Conoce el tamaño aproximado de cada región de clasificación. La clasificación local se basa en lo que llamaría el condado en el que solía vivir, por supuesto, en una escala de 10x. Regional sería lo que usted llamó el estado, mientras que continental es en realidad su país y no todo el continente. Eso facilita mucho las cosas, gracias. No lo menciones. El tamaño de nuestro condado era de alrededor de 400 millas cuadradas, más o menos. Eso significa que actualmente, debería haber alrededor de 4.000 millas cuadradas para buscar. Era más largo que ancho. Si Get tuviera que adivinar, tendría alrededor de 100 millas de largo y 40 millas de ancho. Él suspiró. Lo mejor es comprobar primero las ubicaciones habituales. El espacio era enorme. Get pensó que sería casi imposible localizar a alguno de sus amigos. Sería aún más improbable encontrar a alguien que hubiera estado visitando otra ciudad. Aunque estaba molesto por el aspecto de encontrar gente en un área tan grande, se emocionó cuando comprendió cuánta tierra nueva había por explorar. Según sus encuentros actuales, debería haber una mazmorra al menos cada 20 millas cuadradas. Eso significó otras 19 mazmorras para conquistar solo en su condado. Cambió el Dungeon Crystal a la página de guardianes. Get canceló la lista actual de guardianes, dejando todos los espacios libres. Una vez hecho esto, sacó 7 núcleos de su cartera de inventario. Estos incluían a los 3 Hobgoblins, 2 Ice Goblin Mages y 2 Fire Goblin Mages. Con los núcleos insertados, se fue por un momento para ver a sus nuevos guardianes. Pasando a través de la barrera, giró inmediatamente a la izquierda y entró en el santuario guardián. 3 enormes goblins estaban sentados contra las paredes, dibujando en el suelo de tierra con las culatas de sus garrotes. Los 4 magos estaban de pie a un lado apoyados en sus bastones. Cuando Get entró, todo el grupo se puso de pie y le hizo una leve reverencia. A Get le pareció un poco extraño el comportamiento. La inteligencia de las criaturas guardianas se basa en la inteligencia de la mazmorra. También puedes pensar en el dungeon como un sistema de IA, pero no tan complejo como un grimorio. Sin embargo, una vez que su nivel sea lo suficientemente alto, probablemente pueda realizar cambios increíbles en la mazmorra. También debería poder ejecutar comandos complejos con bastante facilidad. Get asintió e inspeccionó a las criaturas. La inteligencia recién descubierta y el respeto que estaban dando eran algo nuevo. Realmente no hubo otras diferencias. Descubrió que podía ver las páginas de atributos y habilidades de las criaturas a través de su Dungeon Crystal. Por lo que podía decir, los guardianes alcanzarían diferentes alturas según el nivel del santuario de guardianes. Descubrió que sus suposiciones eran correctas en cuanto a que los goblins tenían que elegir entre Mana Sense y Berserk en el nivel 10. También parecía que los Hobgoblins también tenían una opción de algún tipo. Su habilidad Berserk no era la misma que en los niveles inferiores. Fueron capaces de forzar a otros goblins a entrar en el estado Berserk, pero la habilidad ya no se podía usar por sí mismos. Sus hallazgos fueron bastante interesantes, pero no se entretuvo. Les dio órdenes sencillas sobre cómo deberían formar su línea defensiva en caso de intrusos. Las criaturas asintieron como si entendieran, él les dio las gracias y siguió adelante. A continuación, se aventuró hacia la mina. No tenía la intención de estar en el dungeon a menudo, por lo que quería asegurarse de que todos pudieran hacer su parte de manera segura y eficiente. Caminando hacia una de las carretillas, agarró uno de los picos y se dirigió hacia el extremo izquierdo de los 3 pasillos parciales. Get no tenía idea de cómo hacer el mío o cualquier otra cosa para el caso. Tenía algo de experiencia en el manejo de maquinaria pesada y en la instalación de desagües para zanjas. Con eso, tenía algunas ideas sobre cómo mantener los túneles apoyados mientras cavaban, pero en realidad sacar mineral era un poco diferente. El extremo plano del pico pasó por encima de su cabeza y tiró de una pequeña sección de la pared de roca.
Balancear el pico en diferentes direcciones arrojó resultados diferentes. Encontró rápidamente el método más eficiente y comenzó una serie monótona de balanceos. El repiqueteo del metal golpeando la dura superficie de la roca resonaba constantemente por toda la zona. Después de que el sonido continuó durante lo que parecieron ser horas, se detuvo. De vuelta en el túnel, Get miraba la pared mientras se pasaba la mano por la barba. Estaba mirando un punto que hizo que el pico rebotara. El área parecía arcilla roja, al igual que el resto de la pared. Intentó limpiar el área con la mano, pero no funcionó. A continuación, golpeó suavemente el pico con un movimiento circular, escuchando los sonidos. Una vez que marcó la ubicación general, comenzó a cavar fácilmente alrededor. En este punto, ya estaba empapado en sudor. La luz tenue de las gemas brillaba constantemente en su cuerpo. Cavó suavemente durante otra hora antes de que se las arreglara para sacar la piedra de la pared. Al mirarlo, todavía no podía distinguir la diferencia entre él y el resto de arcilla y piedra que había excavado a lo largo del túnel. Justo cuando estaba a punto de tirarlo en la carretilla, fue sacado de sus pensamientos por un golpeteo detrás de él. Get se puso alerta al instante, agarró su bastón que estaba inclinado cerca y se dio la vuelta. Vio que era el anciano, Bruce, cojeando con un par de muletas improvisadas de las ramas de los árboles. Get rápidamente se obligó a volver a ponerse la máscara, tratando de ocultar el rostro inexpresivo que era su verdadero yo. Capítulo 43. Formar un equipo. El anciano se rió de él. No tienes que intentar esconderte de mí, muchacho. Yo estaba de la misma manera después de encontrar a mi hija. Bruce hizo una pausa en este punto, permitiendo que su propia máscara se desvaneciera, sacando una mirada de odio y autodesprecio. Rápidamente volvió a la manera alegre y despreocupada que solía mostrar. Todos tenemos un pasado y todos tenemos nuestras propias peculiaridades. Puedes ser tú mismo conmigo. El hombre dijo. La impresión de Get sobre él aumentó un poco, pudo ver el dolor del hombre por perder a su hija. También pudo ver que el hombre se odiaba a sí mismo, presumiblemente por no conocer las intenciones de su hija. Déjame ver esa piedra en tus manos, dijo Bruce. Get se acercó y se lo entregó. Luego, el hombre sacó el resto del agua que Get le había dado horas atrás. Vertió el agua sobre la roca lentamente mientras la limpiaba con las manos. Después de unos momentos, se pudo ver un brillo metálico opaco reflejándose en la piedra. Esto es hierro, muchacho. Está crudo. Tendré que derretirlo varias veces y quitarle las impurezas, pero probablemente podría obtener del tamaño de una pelota de golf de hierro viable. Él dijo. Get estaba bastante sorprendido, el mineral crudo en cuestión era del tamaño de una pequeña pelota de fútbol. Entonces, va a ser necesario investigar mucho para reunir lo suficiente para ser útil, ¿no es así? Bruce asintió con la cabeza, así es, pero una vez que tengamos un equipo configurado y les enseñemos un poco, la eficiencia aumentará. Es probable que podamos cultivar algunas armas que valgan la pena por un día, pero tomará un tiempo fundir algo utilizable. Él se rió a carcajadas. Puedes dejarle eso a este anciano. Get lo miró por unos momentos antes de asentir. Entonces te dejo. Saldré por unos días, espero ver algún progreso cuando regrese. Le dio una palmada en el hombro al anciano mientras pasaba junto a él. Sus objetivos actuales eran reclutar personas en las que pudiera confiar, fortalecer el dungeon y encontrar semillas para traer de regreso a la granja. Dado que los otros asuntos estaban resueltos, era hora de formar un grupo y comenzar a explorar. Get estaba un poco menos estresado mientras regresaba a los barracones. Ahora necesitaba decidir quién sería mejor llevarlo con él en este viaje. Necesitarían algo parecido a una formación partidaria básica. Aunque tenía habilidades para la mayoría de las situaciones, esencialmente era solo un tanque. Todavía existía la necesidad de DPS. Por ahora, creía que podía manejar la curación siempre y cuando lo planificaran adecuadamente. Filesy es una opción obvia, la gama DPS es una necesidad. Sully sería mi próxima elección, pero no estoy seguro de si querrá dejar a los niños. Pensó por un momento, luego se rió para sí mismo. ¿A quién engaño? Probablemente no pueda esperar un descanso. El grupo ideal sería de 6 miembros, con DPS tanto físico como mágico a distancia, un DPS pesado de corto alcance, un tanque, un sanador y alguien que pudiera actuar como un DPS fuera del tanque. El fuera del tanque podría cambiarse dependiendo de la situación. Se acariciaba la barba mientras pensaba en para qué se habrían construido sus viejos amigos. Mientras caminaba hacia el cuartel, descubrió que ya había algunas personas esperándolo. ¿Qué podemos hacer para ayudar? Till estaba hablando, de pie junto a la madre de Get y 3 hermanas. Get los miró a todos por un momento antes de hablar. Me iré en breve. Bruce va a necesitar ayuda con la minería, no tenemos muchos hombres en este momento, así que tendré que confiar en ti. Bruce se encargará de fundir el mineral que coseches en lingotes.
Miró a su mamá y a sus hermanas. Si alguno de ustedes desea extraer con él, puede hacerlo. De lo contrario, una persona tendrá que dedicar tiempo a lavar y limpiar el mineral extraído. Alguien tendrá que entregar el mineral entre la mina y la herrería. Los otros dos pueden elegir entre ayudar en las minas o preparar el área de la granja. Mamá, cuando regrese, espero tener semillas para plantar y espero que tú estés a cargo de la granja. Incluso si luchas con otros trabajos, siempre has tenido un pulgar verde. Intentaremos traer de vuelta tantos núcleos como sea posible para distribuirlos entre las personas que se quedan aquí y el dungeon en sí. Incluso si no estás peleando, no podemos tener niveles bajos mientras otros están avanzando hacia los reinos superiores. Solo serás una carga. Todos asintieron con la cabeza en comprensión, todos se dirigieron hacia las minas para ver qué podían hacer para ayudar. Get miró sus espaldas con satisfacción, contento de que estuvieran dispuestos a trabajar. No tenía duda sobre Till, pero los demás estaban bastante mimados. Se dio la vuelta y caminó hacia la casa donde se alojaban Filthy y Jen. Get llamó a la puerta y esperó pacientemente, sin tener que esperar mucho antes de que Filthy abriera la puerta. Entra, hombre, háganos saber qué podemos hacer para ayudar, dijo Filthy. Este joven también siempre había sido un gran trabajador. Esta fue una de las razones por las que Get nunca tuvo problemas con él para ayudar a criar a su hijo mayor. Get entró en la casa y le sonrió a Jen, que estaba apoyada contra la pared amamantando al bebé. Seré breve, dijo Get. Siempre has estado mejor al aire libre que yo y me vendría bien que alguien me acompañara a mí ya solis. Necesitamos encontrar un lugar cercano para cazar carne. Además de eso, hay algunas personas que me gustaría encontrar y reclutar, y necesitamos limpiar algunas mazmorras para mejorar nuestro hábitat actual. Terminó. Filthy no dudó en su respuesta. Me alegra que me lo hayas preguntado, sería un poco sofocante para mí quedarme por aquí. Capítulo 44, Inocencia. Get asintió y se volvió hacia Jen, esperaba que pudieras cuidar de mis hijos mientras estamos fuera. Por supuesto, puedes contar conmigo. Ella dijo. Entonces eso está arreglado. Ya es por la tarde, así que tómate tu tiempo para estar con tu familia esta noche y nos iremos por la mañana. He estado ocupado manejando las cosas aquí y todavía no he tenido la oportunidad de pasar tiempo con los niños. Get les dijo. Además, mientras nos vamos Jen, siéntete libre de usar nuestra casa, habrá más espacio para todos ustedes. Se dio la vuelta y salió después de despedirse. Luego, un poco impaciente, caminó hacia su propia casa. Definitivamente había estado ocupado y estaba listo para pasar algún tiempo con Solis y los niños. Get pudo ver a los niños jugando en el balcón antes de llegar allí. Solis estaba a un lado, todavía practicando con su martillo. Su nivelación se había estancado un poco en el nivel 15, pero todavía era diligente en aumentar su habilidad con su arma. Se apartó y los observó durante un rato antes de avanzar hacia ellos. Le reconfortó un poco ver felices a las personas que le importaban. Primero, subió las escaleras y jugó con sus hijos en el balcón. Se turnarían para subirse a su espalda o ser arrojados al aire. Stark lo arrastró escaleras abajo y lo hizo hacer una bola hueca de la tierra con su cambio de estado. Los dos pasaron la siguiente hora lanzando la pelota de un lado a otro. Los dos niños más pequeños estaban persiguiendo la pelota entre ellos, tratando de escapar con ella. Fue una experiencia agradable y no pudo evitar suspirar. Aunque quería que durara, los necesitaba para crecer. Este mundo no sería fácil de vivir para los inocentes. Finalmente, Solis terminó su entrenamiento y también vino a jugar con los niños. Get le preguntó acerca de viajar con él y Filthy. ¿Estás bromeando? Por supuesto que quiero ir. ¿Por qué lo preguntas? Ella exclamó. ¿Crees que he estado balanceando este martillo para quedarme aquí y ver crecer las cosechas? Get no pudo evitar reírse de su entusiasmo. Muy bien, asegúrate de tener todo lo que necesitas listo. Pasaré la próxima hora más o menos hasta que oscurezca haciendo algunas camas y juguetes para los niños. No fue muy difícil hacer algunos juguetes sencillos. Algunas canicas, más hombres del ejército pequeños y un par de carros de juguete en bruto se agregaron a su colección. Las camas que hacía eran muy sencillas, no tenía mucho tiempo para hacer nada bonito. Al menos es algo para mantenerlos alejados del suelo. Él pensó. Usó las hojas grandes de los árboles en la habitación de Manapul para suavizar la cama firme y darles algo para cubrirlos. Mientras estuvo allí, hizo y llenó cientos de comedores nuevos. Cuando terminó, estaba empezando a oscurecer y era hora de llevar a los niños a la cama. Comieron algunas de las frutas dulces para cenar y los pequeños se fueron rápidamente a dormir. Stark, si quieres pasar algún tiempo con Filthy antes de que se vaya con nosotros por la mañana, ahora es el momento de hacerlo. Pasará una semana o más antes de que regresemos. Está bien, papá, ustedes permanezcan a salvo, los amo.
Stark les dio grandes abrazos a Get y Solis antes de correr hacia la casa de su madre. Te amamos también, Get gritó en respuesta, sacudiendo la cabeza ante el entusiasmo del chico. Get y Solis se dirigieron a Mana Pool y se bañaron mientras satisfacían sus deseos lujuriosos. El estanque los dejó sintiéndose renovados, pero el tiempo dedicado a buscar la satisfacción agotó la energía que habían ganado. Regresaron al cuartel, tomados de la mano y riendo por el camino. Pasaron la noche en el balcón, relajándose bajo las hermosas luces de la formación. No pasó mucho tiempo antes de que se durmieran en los brazos del otro. A la mañana siguiente, Get se despertó con el brillo casualmente brillante de la formación y las piedras de maná en la pared. El cambio fue el despertador perfecto. Get no estaba seguro de qué causó el fenómeno. Sacudió a Solis para despertarlo. Mañana, ya, preguntó entre bostezos. Sí, es hora de salir. Entraron en la casa y se despidieron con un beso de los niños que aún dormían. Jen ya estaba afuera con Filthy y el bebé. Jen caminó hacia adelante y les dio a Get y Solis un abrazo rápido, diciéndoles que tuvieran cuidado, y luego se dirigió a la casa. Filthy asintió, indicando que se había despedido y podía irse en cualquier momento. Get cargó todas sus necesidades en su maletín de inventario y luego le entregó a Filthy su vieja bolsa de inventario. No miró atrás ni una sola vez, era hora de que salieran. Get ya había hablado un poco con Albus sobre la situación. Albus, ¿hay alguna ventaja en hacerse cargo de otras mazmorras? No veo ningún sentido en tener más de uno. Múltiples bendiciones diferentes pueden provenir de poseer más de una mazmorra. Cuando tomas el control de otra mazmorra, te llevas el cristal de la mazmorra contigo. Cuando uses ese cristal para mejorar tu propia mazmorra, la mazmorra de la que tomaste el cristal quedaría subordinada a Valhalla. La mazmorra en cuestión nunca podría tener su propio inventario, y los núcleos donados serían el nivel Valhalla. En cierto modo, sería una rama secundaria y, eventualmente, podría tomar el control de toda la zona local. Cada rama subordinada tendría que tener su propio líder, pero las decisiones que tomes no podrían eludirse fácilmente. Bien, lo que más necesitamos son recursos y mano de obra. No quiero a nadie en quien no pueda confiar en Valhalla. Sin embargo, esto significa que puedo tener trabajadores bajo mi control sin tener que acercarlos a mi familia. Get respondió. Capítulo 45, Reunión. Comprobó su página de atributos para asegurarse de que estaba lo más preparado posible. Get. Nivel 21. EXP. 4200 sobre 6500. HP. 930 * Rec. 2.48 segundo. MP. 495 * Rec. 2.16 segundo. Fuerza. 5+5 P. Damage. Stamina Recovery. Agilidad, 5+5, Mob.spd, Dexterity, Reflexes. Defensa, 52+10, HP, Perres. HP Rec. Sabiduría, 44+10, MP, MRes. Recuperación de maná, velocidad de procesamiento, memoria. Inteligencia, 5+15, MP, MDMG. Velocidad de aprendizaje. TP, 3 puntos de talento. SP, 0 puntos de habilidad. AP, 0 puntos de atributo. Get siguió manteniendo sus 3 TP, sin estar seguro de qué talentos se ofrecerían en el nivel 25. Tampoco le importaría actualizar Mana Sense de nuevo, pero en este punto, le costaría 8 TP. El trío salió por la puerta de la mazmorra, entrando en la luz deslumbrante del sol de la mañana. Su primer rumbo fue el bosque cerca de donde él creía que sus vecinos estaban acampando. Get tenía la intención de tomar la mazmorra que creía que estaba en esa área. Mientras estaba en eso, les ofrecería la mazmorra, si aceptaban convertirse en una rama de Valhalla. No había nada en el mundo que fuera gratis, este mundo aún más. Si el grupo quería los beneficios que podía proporcionar Get, tendrían que trabajar. Get pensó en Hulk. El hombre no era un mal tipo, siempre ayudaba en el vecindario. Constantemente estaba en el jardín trabajando en algo mientras sus hijos jugaban. El tipo ya tenía un grupo de personas siguiéndolo. Muchos de ellos eran hombres. Sería un gran paso si Get pudiera obligarlos a unirse a él. La seguridad era lo máximo que alguien podía ofrecer en este momento, y Get tenía el monopolio. Hubo múltiples razones para intentar reclutar a un gran grupo de personas. El único problema era que no quería traerlo con su familia por ahora. Las mazmorras serían de gran ayuda para eso. El viaje fue de solo 15 millas aproximadamente. Llegaron a la vista de la línea del bosque antes de que el sol estuviera completamente sobre el horizonte. Get era el más lento, pero incluso trotar con su 10 agility le permitió sentirse cómodo a 8 millas por hora.
Si no hubiera estado reteniendo a los otros dos, podrían haberlo logrado en 30 minutos. La disparidad en la velocidad le hizo desear algún equipo que pudiera aumentar su movimiento. Cuando se acercaron a la zona boscosa, dos hombres corrieron a saludarlos, agarrándose ligeramente a las espadas oxidadas en sus caderas. Pronto se relajaron cuando notaron que Get estaba entre el trío. Get, ¿qué te trae por aquí?, preguntó uno de los hombres. Aunque Get los había salvado, el hombre seguía siendo un poco cauteloso. Get se alegró de ver esto, significaba que el grupo había comenzado a adaptarse. Él respondió, Hulk sigue liderando su grupo. Tengo algunos asuntos con él. Sí, te llevaré con él. El grupo corrió hacia el bosque, el trío siguió a los dos hombres. Get no estaba particularmente preocupado por una emboscada, pero estaba constantemente atento a inspección. No había huellas extrañas en el suelo. Vio pasos ocasionales o grupos de duendes errantes. Los dos hombres frente a él eran solo del nivel 12, por lo que no eran motivo de preocupación. Los nombres que Albus tenía para ellos eran Harris y Farris. Los dos eran hermanos y vivían juntos en casa, pero todavía pensaba que los nombres que rimaban eran un poco excesivos. El grupo llegó a un pequeño claro no muy lejos del borde del bosque. Harris se volvió para mirar hacia ellos. Iré y agarraré a Hulk. Corrió hacia el bosque en la dirección de donde habían venido. Son un poco más cautelosos de lo que hubiera pensado. Get pensó para sí mismo. Miró al otro hombre. Farris estaba actuando completamente normal, aunque constantemente se acercaba a Solis. A Get no le importaba, ella era hermosa, estaba orgulloso de que pudiera dibujar looks de esa manera. Solis hacía girar el gran martillo como una peonza. Todavía era extraño verla blandirlo. De arriba a abajo, ella era apenas más alta que él. Él se rió entre dientes mientras la veía calmar su aburrimiento. Filthy estaba arrojando dagas cortas al tronco de un árbol y recuperándolas. Parte de la razón era para practicar, pero también quería que todos los que miraban se sintieran un poco intimidados. Get asintió. Él había pensado lo mismo, este era un buen lugar para una emboscada. Sin embargo, no había ninguna razón para que él estuviera nervioso. No solo era más fuerte que todos los que estaban allí, sino que también había vivido junto a estas personas durante algunos años. Les tomó cerca de media hora, pero finalmente escucharon un susurro en la maleza. Los cuatro miraron con las manos en las armas. Get fue el primero en ver al hombre en las sombras. Hizo una señal al resto para que se calmaran. Hulk salió con las manos levantadas y una sonrisa tonta en el rostro. Maldita sea, parece una fiesta aquí. Se rió de su pequeña broma, luego su rostro se volvió solemne. Siento que mis muchachos no te hayan traído al campamento. Alguien atacó a uno de nuestros exploradores el otro día. Solo pudimos ahuyentarlos con números. Un ligero ceño apareció en el rostro de Get, pero en su mente estaba agradecido. Esto simplemente sellaría el trato por su oferta. Eso es terrible, y fueron lo suficientemente fuertes como para alejarse de todo tu grupo. Había llegado el momento de plantar la semilla. Sí, eran particularmente rápidos pero podían causar mucho daño. Ni siquiera podíamos comparar. Hulk respondió. Get miró a Albus y vio que Hulk todavía era solo el nivel 13. Eso es parte de la razón por la que vine aquí. Get fue al grano. Quiero ayudarlos. ¿Y exactamente cómo puedes hacer eso?, preguntó Hulk. Siéntate. Te contaré un poco sobre lo que he estado haciendo, junto con mis planes. Tomará algo de tiempo, dijo Get. Capítulo 46. Acuerdo. Solis saltó y cortó un par de ramas bajas cercanas, tirándolas al suelo. Ella y Filthy los arrastraron hasta el centro del claro. Get tomó asiento con ellos e hizo un gesto hacia el tronco opuesto para que Hulk, Harris y Farris tomaran asiento. Los tres hombres miraron a Solis con un poco de ansiedad. ¿Qué tan fuerte tenía que ser para cortar una rama de 2 de grosor con un solo golpe? La mayoría de su grupo había querido que sus atributos fueran completos. Cuando los tres tomaron asiento, Get comenzó a explicarles el proceso de hacerse cargo de una mazmorra, tomar posesión y algunos de los beneficios que brindaba. Luego finalmente dio su discurso. Hay una mazmorra no muy lejos de aquí. Es una de las razones por las que ha sufrido constantes ataques de los goblins. Quiero ofrecerte para ayudarte a tomar la mazmorra como un lugar para vivir. Dijo directamente. Hulk se puso un poco solemne y pensó en ello. Después de un momento preguntó, ¿y qué obtienes de esto exactamente? Cuando terminemos el dungeon, reclamarás la propiedad, pero yo tomaré el Dungeon Crystal portátil. Cuando regrese a la base, tu dungeon será anexado a mi balaya y serás una rama de nosotros. Cuando contribuyas con núcleos, metal u otros materiales necesarios, se enviarán directamente a nuestro inventario de mazmorras. A cambio, a medida que fabriquemos armas, armaduras o encontremos cartas de habilidad, se colocarán en el centro de la mazmorra.
A partir de ahí, se pueden comprar con los puntos de contribución obtenidos de las donaciones. Además, obtendrás espacios de guardián adicionales según el nivel de Valhalla. Puedo colocar guardianes más fuertes a tu entrada de los que actualmente tienes la capacidad de cazar. Según tengo entendido, con cada mazmorra anexada, todas las mazmorras bajo nuestra jurisdicción también obtendrán espacios para miembros adicionales. Seré honesto, no nos faltan artesanos hábiles ni guerreros fuertes. Carecemos de mano de obra para cultivar y cosechar materiales. De lo contrario, no tendría ningún interés en seguir adelante. Durante un rato todos se quedaron en silencio. Hulk apoyó la barbilla en los puños mientras pensaba. Tanto Harris como Farris parecían estar pensando también. Farris fue el primero en hablar. Creo que deberíamos hacerlo, Hulk. Es mejor Get, a quien conocemos desde hace años, que terminar siendo forzado a servir bajo las órdenes de alguien como los dos que atacaron a Goki. Luego fue el turno de Harris de hablar. Estoy de acuerdo, y no nos hemos nivelado tan rápido como los monstruos. Será más difícil para nosotros matarlos a medida que pase el tiempo. Si las fiestas de Valhalla están tomando riesgos, no me importa contribuir con fondos para equiparnos. Hulk se quedó en silencio. Después de unos minutos, tomó una decisión. Muy bien entonces. Se puso de pie y miró a Get a los ojos. Get hizo lo mismo. Se dieron la mano mientras Hulk decía, nuestras vidas están en tus manos. Ahora, ¿a dónde vamos desde aquí? Después de buscar durante unas horas, Get y los demás encontraron la entrada al Goblin Dungeon. Era bastante diferente de la mazmorra que había conquistado Get. Esta mazmorra parecía excavar en el suelo debajo de un gran árbol. La entrada estaba inclinada hacia el suelo, raíces gigantes que enmarcaban la abertura y también actuaban como escaleras que se dirigían hacia abajo. Maldita sea, esto es genial. Parece que sería un lugar más fácil de proteger. Echó un vistazo al área circundante. Por otra parte, no sería difícil emboscar a las personas que entran y salen de la mazmorra. Había 6 de ellos escondidos en la espesa maleza. Un gran claro abierto se colocó frente a ellos con el árbol de la mazmorra perfectamente en el centro. 4 espadachines goblin y 6 magos goblin custodiaban la entrada. Filthy ya había explorado el área y había matado a algunos goblin assassins que se habían escondido entre los árboles. Les dio las capas que recogió a los 3 recién llegados. Filthy, ¿podrás sacar a los magos de aquí? Si es necesario, puedo acercarlos. Le preguntó Get. Había casi 100 yardas entre ellos. No estaba insultando al hombre, pero el equipo a distancia que tenía estaba en mal estado. Incluso las flechas eran poco más que palos con algunas puntas de flecha que había hecho Get. Filthy pensó por un momento antes de hablar. Ponlos a 50 yardas y puedo eliminarlos. Si puedes mantenerlos separados, comenzaré con los de atrás y seguiré adelante. No sabrán que sus compañeros de atrás han caído. Entendido, haré lo que pueda. Guardó su capa y se alejó. Get se movió en un amplio círculo, alejándose del área donde se escondía su grupo. Finalmente, se dirigió al lado opuesto de la arboleda de los demás. No era que no pudieran salir corriendo y capturar a los goblins. Le preocupaba que si lograban detectar a todo el grupo, las criaturas pudieran huir a la mazmorra, alertando a las turbas de la mazmorra. Una vez que Get se instaló al otro lado de la arboleda, saltó de la maleza y corrió hacia la derecha de las criaturas. Había cruzado aproximadamente una cuarta parte de la distancia hacia ellos cuando el primer mago lo vio. Gritó en voz alta, alertando al resto de su grupo. Todos se volvieron para ver a un solo humano sin camisa con un palo brillante corriendo hacia ellos. Después de un breve momento de confusión, las criaturas se enojaron al ver al intruso. ¿Qué criatura tendría la audacia de enfrentarse a 10 de ellos de frente? Los espadachines comenzaron a correr en su dirección mientras se acercaba a la entrada de la mazmorra. Los magos comenzaron a prepararse para lanzar sus hechizos. Los hechizos se encontraron con Get antes de que los espadachines pudieran acercarse. 4 bolas de fuego y 2 picos de hielo se estrellaron contra él. Limpió el fuego, mientras que las púas apenas dejaban rasguños. Get se rió lo suficientemente fuerte como para que ellos lo escucharan. Al mismo tiempo, atravesó a los espadachines, tirándolos a todos al suelo. La furia de las criaturas se apoderó de la pequeña cantidad de sentido que tenían. Este humano no solo los provocó intencionalmente, sino que ahora se estaba riendo. Capítulo 47, entra en la mazmorra. Los 10 goblins comenzaron a perseguirlo por la arboleda. Get rió aún más fuerte. Para sus compatriotas escondidos en la maleza, parecía un loco. Get ocasionalmente lanzaba cambio de estado, lo que provocaba que algunos de los goblins se quedaran atrás. Los espadachines eran más rápidos que él y los magos. Una vez que recuperaron el equilibrio, rápidamente pasaron junto a los magos y lo alcanzaron. Perfecto, pensó. Los magos estaban casi en una sola fila más atrás mientras él recibía algunos golpes de los espadachines a pelo.
En el momento en que pasó a la última sección de la arboleda, vio brevemente un arco de flecha muy por encima de los árboles. Golpeó al goblin que iba más atrás directamente en la parte superior de la cabeza. ¡Wow, impresionante!, musitó Get. Acento arqueó la flecha sobre los árboles en lugar de disparar directamente a la criatura. Ser preciso de esa manera fue bastante imponente. 4 flechas más encontraron sus objetivos con el mismo estilo. La última flecha salió disparada directamente de los árboles y se abrió camino directamente a través del ojo izquierdo del mago. Esta vez, los espadachines no se perdieron la acción. Detuvieron su persecución y se volvieron para ver los cuerpos de los goblins muertos tendidos en un camino. Intentaron volver corriendo, pero ya era demasiado tarde. Get lanzó cambio de estado debajo del grupo y rápidamente se movió para bloquear su camino. Como se acordó, Hulk y sus 2 hombres saltaron de la maleza y se abalanzaron sobre los goblins atrapados. Get planeaba intentar impulsar el nivel 25 en esta mazmorra, pero quería asegurarse de que estos tipos se volvieran fuertes. No dejaría que una de sus ramas fuera dirigida por débiles, pero tampoco podía tenerlos tan fuertes como su fuerza principal. Tenía que haber un equilibrio adecuado para que sus planes funcionen. Con Get bloqueando el camino de los goblins, el trío los eliminó rápidamente. Hulk le quitó la cabeza a uno y hundió su espada en la espalda del siguiente antes de que los otros 2 pudieran matar a uno. El tipo parece ser un natural en el manejo de la espada. Parece que, después de todo, pudo haber sido una buena elección. Get reflexionó un momento. Saquearon el equipo de los goblins. Get tenía la intención de ver si Bruce podía fundir las armas. Por elementos elementales podrían reciclarse de alguna manera en el futuro. Solis y Filthy salieron del bosque, asintiendo con satisfacción. Habían acordado que si el trío no se sentía cómodo persiguiendo y matando a los goblins, entonces no podrían ser parte de la incursión. Sabían que el trío había matado para proteger a sus familias, pero era diferente cuando se trataba de cazar y matar a las criaturas por voluntad propia. Si no podían manejar eso, Get no les permitiría administrar el lugar. Ser suave haría que te mataran. El grupo se trasladó a la entrada de la mazmorra y se puso de pie, mirando hacia el túnel con poca luz. Esto no era como el Slime Dungeon, que ocasionalmente tenía mana stones incrustadas en las paredes. Esta mazmorra estaba completamente a oscuras, aunque Filthy señaló algunas antorchas toscas que parecía que habían usado los guardias. Sacó algunas piedras de su bolsillo, juntándolas hasta que una chispa encendió una de las antorchas. Solo mantendremos una encendida por ahora, y encenderemos la siguiente cuando esté a punto de apagarse, sugirió Filthy, sosteniendo la antorcha sobre su cabeza. Nadie estuvo en desacuerdo. Get fue el primero en entrar al dungeon, el trío detrás de él, y luego Solis seguido por Filthy. Esta fue la mejor configuración, ya que Get era el tanque y podía ver con el brillo de su bastón. ¿Por qué este túnel es tan grande?, preguntó Hulk. Los goblins miden apenas 4 pies de alto, sin embargo, este túnel tiene cerca de 20 pies. Es casi tan alto como una casa de 2 pisos. El trío solo lo miró. Solis fue el primero en responder. No has visto un hobgoblin todavía, ¿verdad? Ella respondió, pensando en los que Get tenía vigilando su casa. El hecho de que él hubiera peleado con esas criaturas la enfureció un poco, realmente no le importaba su propia seguridad. No podía imaginarse cómo se sentiría si él nunca volviera a casa. Solis apretó su martillo con más fuerza, pensando en golpearlo en la cabeza con él. Hulk la miró y notó que sus expresiones cambiaban rápidamente. Aceleró el paso y se acercó a Get. El grupo permaneció en silencio durante la mayor parte del viaje. Para Get y Solis esta fue su segunda mazmorra. Incluso entonces, esta cosa estaba en una escala mucho mayor que su hogar. Después de caminar durante media hora, lograron llegar a una gran caverna. El olor que venía de la abertura era suficiente para pelar la piel. Filthy revoloteó hacia adelante y se asomó por la entrada mientras Solis y el trío hacían arcadas. Regresó rápidamente e hizo un informe. No hay muchos enemigos, pero la situación es extraña, dijo Filthy. Hay 12 hobgoblins y un goblin enorme colgando en el centro. El olor proviene de cientos de cadáveres de espadachines y magos tirados por el suelo. El duende más grande tiene un gran bastón. Por el aspecto de los cadáveres, se los han estado comiendo. Los otros 4 tuvieron una breve mirada de sorpresa mientras que Get solo frunció el ceño un poco. Es un poco como los limes estaban subiendo de nivel. Get pensó brevemente. ¿Viste algo más? Filthy continuó, varios túneles pequeños salen de la caverna y 2 túneles más grandes. Probablemente, estos no son los únicos enemigos. Los pequeños probablemente estén esparcidos por los túneles, mientras que los grandes esperan a que salgan mirando por comida. Get asintió. Muy bien entonces. Se volvió hacia los demás. Aquí está el plan. Get estaba delante del resto del grupo. Él les miró. ¿Están listos?
Preguntó. Uno por uno, todos asintieron con la cabeza. Bien, entonces comencemos. El resto del grupo corrió por el túnel, se puso las capas y se fundió en las sombras. Get esperó 120 segundos y una vez que pensó que estarían en su lugar, asomó la cabeza por la esquina para confirmar la situación. Capítulo 48. Limpiar las encimeras. Los Hobgoblins estaban todos cerca de abrirse paso al siguiente nivel principal. Hobgoblin, nivel 24. HP, 2900 sobre 2900. Los 12 Hobgoblins no eran una gran amenaza para él, pero la criatura más grande era extraña. Era un goblin extremadamente gordo que probablemente había evolucionado de una de las clases de magos. Estaba sentado en el medio de la habitación, con los rollos de grasa sobre sus piernas. La forma en que los Hobgoblins le entregaban los cadáveres le hizo pensar que no podía moverse. Esta criatura lo excitó. Goblin Gourmand, nivel 25, sub, jefe, HP, 11.750 sobre 11.750. Albus, que es exactamente un sub, jefe en estas mazmorras. Un subjefe se describiría mejor como una criatura que se ha vuelto poderosa por sí misma. Se ganó su propio nombre durante la evolución, ya sea matando a otros tipos de criaturas o por medios no naturales. Puede haber varias de estas criaturas en una mazmorra. La principal diferencia entre ellos y un jefe es que el jefe ya era así de poderoso al llegar aquí. Un subjefe tendría que matar a un jefe y consumir su núcleo para seguir evolucionando. Oh, ya veo. Espera, dijiste a su llegada aquí. Estás diciendo que estas criaturas no estaban aquí antes. Una vaga visión de dragones volando a través del aire lleno de humo pasó por la mente de Get y luego se disipó rápidamente. Sí, la información que puedo recopilar del mana me dice que todas las especies aparecieron aquí al mismo tiempo. Get asintió. Entre su habilidad de inspección y su sentido de maná, podía sentir que en el futuro también podría recopilar información. Cambió su enfoque de nuevo hacia las turbas. Agachándose, usó State Change para empujar su mano hacia el suelo y sacar un trozo de tierra del tamaño de una pelota de béisbol. Esperó un momento hasta que un par de Hobgoblins caminaron en su dirección para recoger más cadáveres. Una vez que juzgó que estaban lo suficientemente cerca, arrojó la pelota a sus pies, provocando un sonido de traqueteo. Una de las criaturas gruñó y la señaló con su garrote. Mientras ambos lo examinaban, Get salió ligeramente del túnel y lanzó otro. Esta vez, golpeando a uno en el pie. Ambas criaturas miraron hacia el túnel con enojo. Entonces, su irritación alcanzó su punto máximo cuando vieron que era una criatura tan pequeña la que se atrevía a molestarlos. Los dos entraron rápidamente en el túnel. Get ya se había ido del borde y corría por el pasillo. Se volvió y agitó su bastón para que vieran la luz. Con la oscuridad, las criaturas reaccionaron instantáneamente a la burla y lo siguieron. Después de despejar la distancia suficiente, Get se detuvo y esperó a que los dos Hobgoblins de 9 de altura lo alcanzaran. Esto debería estar bien, él pensó. Tan lejos, los demás no deberían oírlos chillar. Get se rió para sí mismo mientras lanzaba State Change en la oscuridad. Cuando llegaron a 15 de donde estaba parado, cayeron en la trampa de barro que había hecho. Get activó restauración sobre sí mismo, iluminando rápidamente el área. 4 cuerpos saltaron tan pronto como las grandes criaturas tocaron el suelo. 2 aterrizaron en la espalda de cada uno, aplastando y balanceándose con sus armas. Filthy salió rápidamente de detrás de las criaturas y cortó los tendones de la parte posterior de sus pies. Los Hobgoblins se agitaban, de vez en cuando arrojaban a Harris o Farris fuera de ellos. Los dos volverían a saltar sobre ellos rápidamente y comenzarían a cortar de nuevo. Get se aseguró de que restauración se mantuviera activa en ellos. Solis y Hulk no tenían problemas para aguantar. Solis era impresionante, cada golpe de su martillo aplastaría los huesos de la criatura. Su HP cayó cerca de 200 puntos por swing. Get simplemente se mantuvo fuera del camino, necesitaban a los 3 nuevos chicos para alcanzar su próximo nivel principal. Solis, ya es suficiente. Hobgoblin, nivel 24. HP, 182 sobre 2900. Estaba sangrando y ya no podía moverse. Ella asintió con la cabeza y saltó de su espalda, moviéndose para reducir el HP del otro. Get miró el desastre del monstruo frente a él. Le había aplastado los codos y las rodillas para pegar. La maldita cosa seguro que no podía moverse. Si la experiencia se basara en el daño, sin duda obtendría la mayor parte. Él pensó. Entre él y Albus, habían realizado experimentos y encontraron que el 50% siempre iría a la persona que logró dar el último golpe. La otra mitad se dividiría por el rendimiento durante la pelea, no solo por el daño. No pasó mucho tiempo antes de que volviera a llamar a Solis. Ella se acercó y se apoyó en su hombro, sonriéndole.
La salpicadura de sangre en su rostro la hizo lucir un poco extraña en lugar de emitir la linda mirada que había querido. El trío acabó con los dos Hobgoblins rápidamente después de eso. Geth se dirigió hacia la caverna y entró en la habitación. 3 Hobgoblins caminaban alrededor, buscando en los túneles a sus compañeros. Acababan de terminar de revisar los 2 túneles detrás del subjefe y caminaban penosamente hacia Geth. Otros 2 Hobgoblins estaban al otro lado de la habitación recogiendo cadáveres para el Gurmund. Cuando se acercaron los 3 primeros, Geth utilizó el mismo método para cabrearlos. Se volvió y corrió con ellos calientes en su cola. Si ese glotón de criatura no es un idiota, solo podremos hacer esto 1 o 2 veces más. Pensó Geth. Corrió al mismo lugar y rodeó la caída que hizo, parando en el lado opuesto. Las 3 criaturas se volcaron y el mismo proceso se repitió. Esta vez, en lugar de reducir su HP, Solis se centró en aplastar sus extremidades. Uno de los enormes garrotes que sostenían los Hobgoblins logró estrellarse en la pierna de Farris y romperle los huesos. Debido a que la restauración ya lo rodeaba, se estaba recuperando rápidamente. Capítulo 49. Limpiar las encimeras. Continuación. Logró rematar a su criatura y fue a sentarse, apoyado contra la pared. Si esa cosa me hubiera golpeado en la cabeza, habría muerto instantáneamente. Miró a Geth mientras hablaba. Geth asintió con la cabeza y lanzó restauración de nuevo. No hay nada seguro en esto, pero hay que hacerlo. Farris miró a Filthy y Solis, quienes no tuvieron problemas para esquivar los ataques o causar daños. Sabía que estaban reteniendo a los 3. Si no fuera por ellos, Geth y su equipo probablemente podrían cargar directamente en la habitación sin estas tácticas. Sus ojos brillaron con mucho más respeto hacia ellos. Por supuesto, Geth no se perdió el cambio. Era parte de lo que quería, las personas que estaban debajo de él necesitaban saber cuál era su lugar en la jerarquía. Con el uso constante de restauración por parte de Geth, la pierna de Farris se curó por completo en 5 minutos aproximadamente. Una vez que todos tuvieron un poco de tiempo para descansar, Geth regresó por el túnel. Su objetivo era reducir los números a la mitad y luego arrastrar la última mitad al túnel. Esta vez, logró sacar 2 de nuevo. El proceso fue mucho más rápido que la primera ejecución. Ahora era el momento de arrastrar los últimos 5, no sería tan fácil para los novatos. Esta será una pelea real, me pregunto cómo aguantarán. Musitó Geth. No se molestó en mirar a escondidas la esquina de nuevo, entrando a grandes zancadas en la habitación como si fuera el dueño del lugar. El subjefe fue el primero en notarlo, dejando escapar un grito que sacudió el interior de la cueva. Los últimos 5 de los Hobgoblins se volvieron y comenzaron a correr hacia él de inmediato. Geth se sintió aliviado cuando vio al subjefe tratando de moverse, estaba completamente atascado en su lugar. Se volvió y se dirigió por el pasillo hacia los demás. Esta vez, los demás estaban esparcidos por el pasillo. Geth esquivó su trampa rápidamente, y esta vez siguió corriendo. 2 de las bestias cayeron al suelo mientras las otras 3 las pisoteaban. Geth no se detuvo ni miró hacia atrás, Solis y Filthy estaban esperando a que él guiara a los 3 más. Se ocuparían de los confundidos y heridos por la caída. Una vez que hubo cruzado una distancia adecuada, lanzó State Change para hacer un pequeño charco para hacer tropezar al Hobgoblin en la parte de atrás. Siguió corriendo. Farris y Harris deberían haber estado siguiendo de cerca al grupo, pueden manejar eso. Geth continuó guiando a los 2 últimos por el pasillo, ignoraban que su grupo estaba disminuyendo. Una vez que Geth pudo distinguir la luz de la entrada de la mazmorra, se detuvo y se volvió hacia los 2 últimos. Rápidamente lanzó aura de restauración y corrupción. El repentino destello de luz los cegó momentáneamente, y no notaron que Hulk saltaba desde un lado y les cortaba las pantorrillas. Geth ya tenía una espada en la mano izquierda y estaba haciendo lo mismo con la criatura enemiga. Hulk retrocedió hacia las sombras cuando las criaturas se recuperaron. Geth se movió frente a ellos, de espaldas a la pared opuesta a Hulk. Manteniendo su atención y agro, crearía oportunidades para que Hulk causara un daño leve detrás de ellos. Cada golpe de uno de sus garrotes sería bloqueado por el bastón o la espada de Geth, causando un daño mínimo. Entre los más de 50 ataques de daño de Hulk y el daño constante de la pasiva aura y reflejo de Geth, lograron llevar el HP de una criatura a crítico. Cuando cayó de rodillas, Hulk saltó y le asestó un golpe final en el cuello. Ahora que eran 2 contra 1, se detuvieron con las tácticas y lucharon contra la bestia de frente. Geth continuaría tanqueando y manteniendo agro hasta que Hulk lograra finalmente derribar a la bestia. Geth se acercó y le dio una palmada en el hombro al hombre. Hiciste un gran trabajo, me hubiera llevado mucho tiempo sacarlos por mi cuenta. Hulk miró a Geth con una pizca de reverencia, ya no había ninguna duda en su mente de que había tomado la decisión correcta de seguirlo.
El hombre no tuvo ningún problema para recibir golpes de esas dos criaturas, sus bloqueos parecían casi casuales. Get negó con la cabeza ante la mirada del hombre. No es que no lo intentara, sus expresiones faciales naturalmente se mantuvieron igual durante toda la pelea. No podía mantener su máscara mientras aún se concentraba en la batalla. La pareja recogió los núcleos de la bestia y regresó por el pasillo. Recolectarían núcleos en el camino, y Get tuvo que lanzar restauración sobre los hermanos. Estaba satisfecho con la leve cantidad de heridas que habían sufrido los dos. Pronto, la fiesta volvió a juntarse. Se dirigieron por el pasillo hacia el subjefe. El grupo entró en la cámara. Era evidente por la mirada de sorpresa en el rostro del gourmand que no esperaba humanos. La conmoción pronto se convirtió en una mirada de odio cuando se dio cuenta de que sus secuaces habían sido asesinados. Get fue el primero en actuar, corriendo hacia la criatura obesa antes de que pudiera hacer un movimiento. Tenía que asegurarse de mantener el agro, no se sabía de qué era capaz la bestia. Cuando Get se acercó, se dio cuenta de lo monstruoso que era. Era tan alto como los hobgoblins y estaba atascado sentado. El gourmand probablemente tendría más de 12 de altura si no fuera demasiado grande para pararse. Cuando Get estuvo dentro del alcance de la criatura, tomó la iniciativa activando Corruption Aura. El gourmand rápidamente se enfureció. Su bastón se balanceó hacia Get como si estuviera golpeando una pelota de golf. Rápidamente usó sus dos armas para bloquear el ataque. Incluso con un bloqueo perfecto, Get no podía mantenerse estable. Se deslizó hacia atrás casi 5 pies y luego tuvo que retroceder para detener el impulso. Get. HP, 872/930. Independientemente del daño, no estaba dispuesto a retroceder. No había lugar para errores. Capítulo 50. Gourmand. La criatura tardó unos segundos entre los ataques, lo que le permitió a Get hacer algunos golpes de espada y hacer tic-tac en su aura. La mayoría de sus golpes de espada hacían de 8 a 15 daños. No era mucho, pero junto con su aura, sumaba más de 60 segundos. Goblin Gourmand. HP, 11.306, 11.750. No es suficiente. Necesito al menos arrastrarlo por debajo de 11.000 antes de que los demás se muden. Pensó Get. Había considerado la rapidez con la que harían daño y le preocupaba perder agro. Después de una ronda más de su aura de corrupción, llamó a los demás. Ahora, apile detrás de él. Ataque durante exactamente 4 segundos, luego muévase al menos 5 pies hacia atrás. Después de 2 segundos, ataca de nuevo. Sucio, manténgase a distancia y nunca ataque desde el mismo lugar 2 veces. Aún no hemos visto cuál es su magia, así que ten cuidado. Después de que sus instrucciones fueron llamadas, todos se movieron en sincronía. Los 4 luchadores cuerpo a cuerpo comenzaron a atacar la espalda y los costados de la criatura. Filthy comenzó a disparar flechas mientras corría en un movimiento circular. El HP de Goblin Gourmand se desplomó, cayendo cerca de 400 por segundo. Get todavía no se relajó. Esperaba ver un cambio en sus movimientos. No pasó nada durante unos 15 segundos. Entonces, la batalla se volvió mucho más peligrosa ya que el HP del monstruo cayó por debajo de la mitad. Gourmand abrió la boca de forma anormalmente amplia. Get vio como una fuerza de succión hecha de mana comenzaba a formarse en la abertura. A través de su sensor e inspección de mana, pudo ver el mana saliendo de los cadáveres que estaban esparcidos por el suelo. Tenía un mal presentimiento de lo que vendría después. Todos entren a los túneles, ahora. Gritó tan fuerte como pudo. Nadie perdió el tiempo en obedecer sus órdenes. Mientras corrían, Get lanzó restauración a los 5. Esto bajó su MP peligrosamente cerca de 0. Confiaba en su resistencia, pero aún así dio un salto hacia atrás. Pasarían cerca de 30 segundos antes de que pudiera usar restauración en sí mismo. La succión solo duró unos momentos. Get observó cómo el HP de la criatura aumentaba de 5.500 a 8.000. Esto anuló casi la mitad del trabajo que habían realizado. Cuando la succión se detuvo por completo, Gourmand levantó su bastón en el aire y gruñó de manera extraña. La punta de su bastón comenzó a brillar con un rojo ardiente. Get podía sentir el calor saliendo de él. Gourmand golpeó el suelo con el extremo brillante del bastón, dejando un pequeño cráter en el impacto. La luz roja del bastón estalló. Una ola de fuego de más de 6 de altura surgió en un círculo alrededor del subjefe. Una explosión AOE, pensó Get, mirando a los demás que retrocedían. No llegarían a tiempo a los túneles. Cuadra, gritó fuerte. Cruzó su bastón y su espada frente a él, arrodillándose para convertirse en un objetivo más pequeño. Get estaba mucho más cerca que los demás, que estaban a solo unos metros de los túneles. Las llamas surgieron sobre él, quemando sus antebrazos y chamuscando el cabello de su cabeza.
Estaba eufórico al descubrir que su barba había sobrevivido a la ola. Filthy y Solly se volvieron a tiempo y vieron la pared de fuego corriendo hacia ellos. Ambos saltaron al aire sin dudarlo, evitando por completo las llamas. Hulk y Ferris bloquearon con sus espadas y antebrazos, arrodillándose de la misma manera que Get. Harris no tuvo tanta suerte. Había intentado saltar sobre las llamas, imitando a Filthy y Solis, pero su agilidad era muy deficiente. El fuego consumió la parte inferior de sus piernas, derritiendo su piel y cocinando los músculos debajo. Harris, su hermano llamó mientras veía al hombre caer al suelo sin fuerzas. La ola continuó pasando junto a ellos y se estrelló contra la pared, dejando ligeras marcas de quemaduras en la tierra. Agárralo y arrástralo a uno de los túneles. Get llamó, deja que el hechizo haga su trabajo, pasará algún tiempo antes de que pueda lanzarlo de nuevo. Ferris no se molestó en responder y rápidamente tomó a su hermano en sus brazos y corrió hacia uno de los túneles más pequeños. Fue una lección difícil, pero tienen que aprender. Get negó con la cabeza ante la estupidez del hombre. No moriría. Mientras las piernas no estuvieran completamente destruidas, los músculos podrían sanar y la piel volvería a crecer. Era probable que permaneciera inconsciente por un tiempo. Entonces Get gritó. Está bien, cuando yo llamo, Solis y Hulk entran en los túneles. Asqueroso, te quedas cerca de los túneles en ese punto y sigues disparando. Corre cuando su bastón comience a brillar. Roger. Ok. Filthy solo asintió, mostrando que entendía. Get avanzó y continuó bloqueando los golpes de la bestia. Solis y Hulk reanudaron el ataque desde atrás, mientras que Filthy se quedó cerca de los bordes exteriores. Estaba guardando sus flechas para cuando lo necesitaran. Su HP estaba disminuyendo un poco más lento, pero no fue un cambio dramático. 7500, 6100, 5000, 4200. Eso es todo. Ahora, gritó Get. Los dos luchadores cuerpo a cuerpo corrieron rápidamente hacia los túneles. Una vez que estuvieron a salvo, Filthy se colocó y disparó 2 flechas consecutivas. La salud de Gourmand cayó por debajo de 4000 y volvió a abrir la boca. Get prestó atención a que el mana se extrajera de los cadáveres que lo rodeaban. Los núcleos que alguna vez pudo ver en la mayoría de sus cráneos habían desaparecido por completo. Más núcleos estaban desapareciendo en la boca de la bestia. La cantidad de maná que extrae es considerablemente menor que la primera vez. Get señaló, esperando a observar el efecto. No tuvo que esperar mucho. El bastón brillante pronto se estrelló contra el suelo. Se derramaron llamas ondulantes, lo que provocó que una pared de 4 pies estallara en todas direcciones. El calor no fue ni de lejos tan intenso como la primera ola. Get simplemente bloqueó su rostro y se acercó para enfrentar a la bestia nuevamente. La feroz batalla continuó mientras el grupo reducía el HP de la bestia. Este proceso continuó durante 2 oleadas más antes de que finalmente cayera Gourmand. Como se decidió de antemano, Get dio el último golpe.